Buenas tardes. Es un gusto tenerlos acá en estos espacios virtuales, ya en nuestra semana 11 de este curso Planificar y Evaluar para Aprender. Reciban un cordial saludo de nuestra jefa de área, la Miss Natalie Canales Vargas, que no está presente con nosotros por sus múltiples ocupaciones, pero ella siempre está al tanto, nos está siguiendo también por el Facebook, y este curso está diseñado con el liderazgo de ella. Entonces, estamos en la semana 11. También a todos nuestros participantes del curso, recordarles de que tienen que está abierta ya todas las actividades. Lo único que no van a poder tener acceso es a la prueba de entrada, pero todas las actividades están abiertas, sus foros, sus tareas, su foro de asistencia, para que ustedes puedan ponerse al día, ¿ya? Luego, al finalizar, vamos a tener un espacio también para recordarles la página, el acceso, y así podamos culminar. Ya nos faltan solo unas 3 semanas para darle fin a este curso, que es Planificar y Evaluar para Aprender. Y hoy día, como todas las semanas, nos acompaña nuestra ponente de lujo, Isabel Suyo. Isabel, buenas tardes. A ver, Isabelita, ¿cómo estás? Buenas tardes, Isabelita. ¿Cómo está? Un abrazo caluroso para todo el tremendo equipo de AGEVRE, liderado por nuestra jefa Natalie Canales Vargas, que ha preparado con mucho cariño para todos los participantes este curso. Nos consta, ¿no?, de la preocupación por colgar las tareas, por colgar las diapositivas, el material, las lecturas, y de verdad también yo les animo y les insto a los colegas, pues, su aplicación, y no hay mejor aplicación, pues, que hacer estas actividades que se van colgando en la plataforma. Por otro lado, siempre, Vivi, es un gusto, ¿no?, poder saludar, así como tú lo haces, a toda esa cantidad de colegas que se va conectando en el transcurso de la sesión, de tantos lugares, ¿no?, que uno evoca con mucho cariño, esas tierras que en algún momento, pues, en una fase presencial, como le solemos llamar, ¿no?, conocemos y añoramos, ¿no?, todas esas experiencias de los maestros, ¿no?, de todos estos lugares que tú mencionas, y con mucha sorpresa también y cariño, pues, a nuestros colegas latinoamericanos, ¿no?, del Ecuador, que mencionas, de otros países muy cagados, ¿no? Bueno, Isabelita, ya te dejo acá con todos que están ya atentos para escucharte, nuestra semana 11, y nuestro tema de hoy es instrumentos de evaluación. Chao, Isabelita. Muy bien, Viviana, estamos al tanto entonces para cuando los colegas pues ya empiecen a conectarse con nosotros, ¿no? Y a poder ¿no?, realizar las preguntas necesarias para la sesión del día de hoy. Como bien lo menciona Viviana, estamos en nuestra semana 11 y es una semana especial porque vamos a tratar acerca, pues, de los instrumentos de evaluación, ¿no? Las técnicas e instrumentos para evaluar de manera presencial y también de manera online, ¿no? Porque en realidad en este enfoque por competencias nosotros hacemos uso de todos aquellos instrumentos que hemos ido, pues, poco a poco sentando las bases en las sesiones anteriores, ¿no? Recordemos que unas sesiones atrás, ¿no?, hemos formulado criterios, ¿no?, hemos validado o valorado evidencias, ¿no?, y mencionábamos, pues, que esta semana nos íbamos a dedicar a 3 sesiones especialmente preparadas para trabajar las técnicas e instrumentos. El día de hoy vamos a compartir con ustedes toda la variedad de instrumentos que existen y que es posible asumir desde este enfoque de evaluación formativa en el cual nosotros observamos, ¿no?, estas acciones, observamos la elaboración de evidencias. En la siguiente sesión vamos a tratar acerca de las rúbricas holísticas, ¿no? Rúbricas también interesantes, elaboradas en base a los estándares, ¿no?, considerando, por supuesto, las evidencias correspondientes a las experiencias de aprendizaje. Y luego, en la tercera semana, ¿no?, vamos a dedicarnos a desarrollar las rúbricas analíticas, ¿no? Rúbricas también importantes a considerar, porque son rúbricas elaboradas, ¿no?, específicamente en base a las capacidades y a los desempeños, ¿no?, en una mirada ya de una semipresencialidad, esperemos que sea lo más próximo posible, ¿no?,
todos estamos juntos esperando que estas vacunas ya lleguen, sobre todo para nosotros los maestros que tanto nos hemos estado cuidando y hemos estado cuidando a nuestros estudiantes, a través de ellos a sus familias, haciendo lo posible pues por esta espera, ¿no? Sin dejar de estudiar. Muy bien, estimados colegas, entonces con este cariño de todos los martes vamos a iniciar el día de hoy. Nuestra agenda trata acerca, como lo hemos dicho, de la diversidad de técnicas e instrumentos de evaluación, que es tan importante tener esa claridad en lo que es una técnica y en lo que es un instrumento. En segundo lugar, nos vamos a dedicar específicamente a una de ellas, ¿no? A uno de estos instrumentos interesantes que estamos utilizando, que son las listas de cotejo, su diseño y elaboración. Y en un tercer momento, aquel instrumento de evaluación que también hemos mencionado en las sesiones anteriores y que se refiere pues específicamente a las tareas auténticas, ¿no? Actividades evaluativas, actividades cuyo autor es el maestro uruguayo Pedro Ravela, y las tareas auténticas pues se refieren o están estructuradas, como ustedes ya seguramente habrán tenido la oportunidad de revisar, porque están consideradas en todos los cursos de Perú Educa, ¿no? Ya desde el año pasado, desde los programas que han habido de acompañamiento a los maestros, ¿no? Con respecto a la evaluación formativa, en los enfoques de las áreas y las evaluaciones por cada área, y entonces es importante también conocerlas, ¿no? Y sobre todo aprender a elaborarlas. Muy bien. Yo quiero partir, ¿no? De una definición de Sergio Tobón. Ustedes seguramente también lo conocen, Sergio Tobón, ¿no? Un gran pedagogo que ha tratado en una buena parte de su experiencia pedagógica acerca de la evaluación por competencias, ¿no? Y él nos dice que los instrumentos son herramientas concretas y tangibles, por medio de las cuales se obtiene información de los estudiantes, herramientas concretas y tangibles, ¿no? Para valorar en qué grado o nivel de desempeño se ha alcanzado el o los aprendizajes, esperados, por supuesto, a través de criterios de una o de varias competencias, teniendo como base situaciones problemáticas del contexto. Los instrumentos de evaluación de competencias se aplican a partir de la resolución de un problema, del contexto, por supuesto, y considera los niveles de desempeño. En esta sola definición de Sergio Tobón, nosotros vamos a tener mucha claridad en lo que implica el empleo, la utilización de estos instrumentos de evaluación. Siempre en la coherencia, estimados colegas, que los instrumentos, pues, son para nuestro uso, son herramientas que nos permiten recoger esa información tan ansiada por nosotros los maestros, en la cual nosotros queremos detectar, diagnosticar en qué nivel de logro de la competencia se encuentran nuestros estudiantes, ¿no? Y vamos a partir, estimada Viviana, de algunas preguntas que les vamos a hacer a nuestros participantes que ya se encuentran conectados, ¿no? Y vamos a partir de una primera pregunta para nuestros participantes, en la cual preguntamos, ¿no? ¿Qué actividades de evaluación podría plantear para evaluar una competencia? ¿Podría plantear una exposición oral, un informe escrito? ¿Qué actividades podría plantear? ¿Qué nos responden? Entonces vamos a darle un minuto, estimada Viviana, a los participantes para que nos vayan contestando esta pregunta. Yo creo que mientras ellos van respondiendo, ¿no? Vamos mencionando la segunda. ¿Cuándo voy a evaluar la competencia? ¿En cada sesión? ¿Semanalmente? ¿O al término del mes? Esta segunda pregunta, ¿no? Se refiere al tiempo. Bien, estimada Viviana, ¿hay algunas preguntas, algunas respuestas ya? Todavía, como hay un minuto más o menos de diferencia, todavía, okay. Todavía nos siguen saludando, Isabelita, todavía nos siguen saludando acá nuestros seguidores. Están saludando, pues. Entonces voy a terminar de colocar. Ahora sí, ya comencé a responder Stephanie Velázquez, dice, ¿qué actividades de evaluación podrá plantear para evaluar una competencia? Dice, una investigación aplicando el método científico.
Ok, Eso nos dice Stephanie Velasco. investigación. Muy bien, estimada Stephanie. Tienes mucha claridad, ¿no? No vas directamente a la evidencia, ¿no? Sino haces referencia a la competencia, ¿no? Una investigación, ¿no? Con respecto, considero yo, ¿no? Dentro de lo que implica la competencia, pues indaga, ¿no? A través de métodos científicos. Muy bien. En segundo lugar, ¿no? ¿Cuándo voy a evaluar? Nos referimos al tiempo, ¿no? ¿Cuándo voy a evaluar una competencia? ¿En cada sesión? ¿No? ¿Evaluaré semanalmente? ¿Evaluaré la competencia al término del mes? A ver, vamos esperando que nos van respondiendo. Nos sigue respondiendo la pregunta 1, Isabel. A ver. Norma Flores nos dice: un informe escrito requiere de mayores recursos para evidenciar los desempeños según las competencias. Araceli Gómez nos dice: si deseo evaluar la competencia de oralidad, pues realizaré actividades en donde puedan expresarse. Así es, una exposición oral. Y como bien menciona, también lógico, nos acaba de decir un punto de partida interesante para lo que vamos a tratar al final de la exposición, con respecto a las tareas auténticas, ¿no? Es cierto, como dice la colega, un informe escrito necesita un conjunto de actividades, entonces esto significa que no voy a evaluar solo en una sesión, ¿no es cierto?, sino que voy a necesitar de una mayor cantidad de sesiones, hablando de sesiones a los espacios en los cuales yo me puedo encontrar con mis estudiantes. Muy bien. Y vamos con una tercera pregunta. ¿Cuándo voy a evaluar la competencia? Y Neto Rico nos dicen al término del mes. Upe Collao dice: la evaluación es durante la actividad diaria. Norma Aranda dice: la evaluación de una competencia es permanente. Muy bien. Coincidimos con las colegas que mencionan que la evaluación es permanente. Es muy cierto, nosotros vamos recogiendo, valorando el aprendizaje de manera permanente. No hay, digamos, un tiempo establecido para esto. Sin embargo, la colega que menciona al término del mes nos está, pues, mencionando justamente que ya han podido pasar de repente 1, 2 o 3 experiencias de aprendizaje. Entonces, eso significa que yo puedo haber, ¿no?, considerado desarrollar una o más competencias. Entonces, ahí vamos a puntualizar que yo evalúo la competencia. Entonces, si de repente al término de mes yo he realizado varias experiencias de aprendizaje en las cuales he considerado una misma competencia, lógicamente es que yo pueda aplicar una evaluación de mes, ¿no?, o de unidad, o pueda aplicar una evaluación bimestral, como para detectar, como para diagnosticar. Y ahí utilizaremos un instrumento especial como es la tarea auténtica. Pero en las otras respuestas de las colegas que nos dicen que cada semana, ¿no?, o que de manera permanente, también tienen razón, porque yo puedo evaluar al término de la competencia y evalúo la evidencia, ¿no? O también puedo ir recogiendo en el proceso de la elaboración de esa evidencia, ¿no? No puedo, necesariamente tengo que esperar hasta el término de la evidencia, puedo recoger en el mismo proceso. Y, lógicamente, todo eso va a depender de la magnitud de ese proceso, ¿no? De repente esos llamados subproductos o evidencias de proceso es necesario que recoja porque tienen un determinado fin. Entonces sí, ¿no?, coincidimos en ambos casos, ¿no? Porque recuerden que ya lo hemos dicho en anteriores oportunidades, la evaluación, ¿no?, es permanente, es flexible, es sumativa también, ¿no? Nosotros lo sabemos, y es más, sabemos que en el bimestre nosotros podemos hacer un corte, ¿no?, para poder informar a nuestras familias a través de las conclusiones descriptivas cómo está este avance, este proceso del desarrollo de las competencias. Así es, ¿no? Ajá, Isabelita, acá Ana del Rosario Veiga nos está dando respuesta a la segunda y tercera pregunta. Dice: es permanente, pero la lista de cotejos se da al término del mes. Ya, muy bien, porque es de la competencia, excelente, ¿no? Y nos dice también la tercera pregunta, ¿no? ¿Cómo y con qué voy a evaluar, ¿no? ¿Cuáles son los instrumentos que en este momento nosotros estamos utilizando? La colega acaba de mencionar que ella utiliza lista de cotejo, ¿no? Y la utiliza a fin de mes porque ella ha considerado
Seguramente los criterios, como los hemos orientado, y estos criterios responden al diseño basado en los estándares, mirando también los desempeños para poder afinarlos, ¿no? Mirando la misma evidencia para poder considerarla en el criterio, ¿no? Y lógicamente, ¿no? La pregunta esta de que si la evaluación solo la realiza el maestro, dice, ¿no? ¿Evalúo solo yo? Que se valoren entre ellos, que se evalúen con pruebas o tareas auténticas, ¿no? Y la última pregunta que nos dice, ¿qué referente voy a utilizar para diseñar mis instrumentos? Entonces, estas preguntas, como bien lo sabemos nosotros, es una especie, ¿no?, de andamiaje, de recojo de saberes, un poco para ir recuperando lo que ya en nuestra práctica pedagógica nosotros realizamos, ¿no? Y para ir, pues, entonces también descubriendo aquello que yo tengo que tener muy en cuenta, muy bien sentado, para poder iniciar el proceso, ¿no?, de diseño y elaboración de mis instrumentos. No sé si hubiera algunas otras respuestas, estimada Viviana. Sí, Isabel, acá Carmen Álvarez nos dice, no, Lidia Casquero nos dice, se evalúa con tareas auténticas. Se evalúa con tareas auténticas. Paola Párraga dice la tercera pregunta, en el acompañamiento con un instrumento de evaluación, y evaluamos los maestros y los estudiantes para valorar el proceso de mejora o los avances que se han logrado alcanzar. Eso excelente, excelente. Miren qué buenas respuestas, me va eso, pues, ¿no?, ya retando a que lo que hemos querido compartir el día de hoy va a ir muy de la mano con lo que nuestros colegas que participan de este curso realmente necesitan y tienen que, de alguna u otra manera, asentar en sus conocimientos para poder llevarlos a la práctica, ¿no? Muy bien, estimados, gracias por sus respuestas. Vamos a continuar entonces, ¿no? Y recordando, pues, que nosotros, para poder elaborar nuestras técnicas e instrumentos de evaluación, tenemos, pues, que ser conscientes que estamos implementando un currículo por competencias, ¿no? En el cual, como bien lo ha mencionado, es parte inherente del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso decimos que la evaluación es permanente y decimos que la evaluación no solo es para el estudiante, sino que también es una información que nosotros recogemos y que necesitamos recoger para que estemos siempre seguros de lo que vamos haciendo y, ¿por qué no?, ir tomando decisiones de la mejora de repente de algunas estrategias que estamos utilizando o recursos, ¿no?, necesarios para poder implementar a esa diversidad de estudiantes que tenemos como responsabilidad este año, ¿no? Sabemos que la evaluación, pues, valora el aprendizaje, lo valora con un juicio de valor, ¿no?, muy objetivo, como lo hemos mencionado, que son los criterios, los cuales están en estos instrumentos, ¿no? Asimismo, la evaluación, pues, debe ser un proceso claro, ¿no? No solo para el docente, sino también, sobre todo, para el estudiante. Siempre nosotros hemos mencionado que es muy importante que el estudiante tenga mucha claridad en los criterios que se está utilizando, ¿no? Él debe saber cuál es el propósito de la sesión, qué es lo que su maestro espera de él, cuáles son esos criterios que se va a considerar para evaluar la evidencia que están de la mano conjuntamente con su maestro en el mismo proceso elaborando, y que luego en un determinado momento, de manera autónoma, él también se va a dedicar a hacerla, a perfilarla, a terminarla, y con mucha pertinencia y puntualidad enviarla, pues, a su maestro, ¿no? Entonces vemos que la evaluación es un proceso profundamente activo, pragmático y que está presente en toda la actuación de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Luego, ¿no?, como primer punto, pues, que hemos considerado las técnicas de evaluación, ¿no? Vamos a referirnos a la literatura que las considera en tres aspectos principales o en tres tipos principales: técnicas no formales, técnicas semiformales y técnicas netamente formales, ¿no? Entonces vamos descubriendo que en las no formales, ¿no?, también se evalúa con una observación espontánea, ¿no?, con una conversación, con un diálogo. Yo puedo ir evaluando, puedo ir viendo qué es lo que mi estudiante conoce. En una observación, cuando todos mis estudiantes tienen la cámara prendida, yo voy a ir detectando en sus participaciones, en lo que van haciendo, en la misma expresión de sus rostros cuando están conectados frente a mi persona, ¿no?
y con preguntas, pues, de exploración, ¿no? Luego, las semiformales es cuando son ejercicios y prácticas realizadas durante el proceso, pues, ¿no?, de la experiencia de aprendizaje, en ese momento de las actividades o tareas que realizan cuando yo les observo, ¿no? Y miren ustedes lo que yo estoy utilizando, ¿no? Esa necesidad de que las cámaras de preferencia estén prendidas, ¿no? Porque yo necesito recoger mediante estas técnicas, ¿no?, la información necesaria. Y formales, pues cuando hay una observación sistemática. Entonces, y para esta observación sistemática, yo necesito, pues, tener instrumentos muy bien elaborados, muy bien formulados, ¿no? Que luego vamos a ver qué características debe tener estos instrumentos, ¿no? Y también puedo utilizar pruebas de ejecución, las que las llamamos que son las pruebas por desempeño, que es un poco el sustento, ¿no?, de lo que implica estas llamadas tareas auténticas, ¿no? Y las técnicas nos dicen a nosotros cómo se va a evaluar, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento que vamos a utilizar para evaluar? ¿Cómo? Responde a la pregunta, ¿cómo voy a evaluar? ¿No? ¿Con qué procedimiento voy a evaluar? Y el instrumento me dice con qué, ¿no? El medio concreto, el instrumento, el documento que yo elaboro, a través del cual yo voy a obtener la información. Entonces, esta diferencia es muy importante que nosotros la tengamos. La técnica, asimismo, ¿no?, pueden ser varias en el aspecto educativo. Encontramos la técnica de observación, que yo ahí la he coloreado de rojo, la técnica del cuestionario, la técnica de la resolución de problemas, la técnica del análisis documental y la técnica de la entrevista. ¿Y con qué instrumento? O sea, ¿con qué medio voy a recoger? Mediante una lista de cotejo, una escala de estimación, rúbricas, portafolio, que también es un excelente instrumento para yo ir, ¿no?, recabando cómo va avanzando el desarrollo de la competencia, y también, ¿por qué no?, tareas auténticas. Pero ustedes han visto que en esta diapositiva yo he coloreado de rojo la técnica de observación y he coloreado de rojo lista de cotejo, escala y rúbricas. ¿Por qué razón? Porque en el enfoque de la evaluación formativa, nosotros evaluamos las acciones observables. Recuerden que estos son los desempeños, está en la definición de desempeños, ¿no? Los desempeños son las acciones observables que realiza el estudiante. Y sabemos que esos desempeños están netamente relacionados con los estándares, ¿no? Los desempeños son los estándares, digamos así, precisados para cada grado escolar. En esta modalidad remota, como ya hemos hecho las anteriores capacitaciones, sesiones que hemos tenido, hemos hablado que en esta modalidad remota y en la que estamos en una fase de consolidación, pues estamos completando el año 2020 y estamos en esa mirada de ciclo, ¿no es cierto? Entonces, en esa mirada de ciclo estamos utilizando, por eso, como principales referentes, de una manera más holística, nuestros estándares, ¿ya? Entonces, sí es importante que tengamos claridad que por qué utilizamos como técnica la observación. Digo como técnica principal. Ojo, esto no quiere decir que de repente yo como maestra, como institución, decido utilizar, además de la técnica de observación, quiero utilizar los otros. Bienvenido sea, siempre y cuando haya los espacios, los tiempos, y nuestros estudiantes también ya estén acostumbrados, ¿no?, a utilizar, a autoevaluarse, a coevaluarse, o, ¿no?, a ser evaluados por sus maestros, ¿no? Si no, pienso yo también que es importante tener un ritmo, ir de poco a poco, ¿no? Y que sobre todo, como lo hemos mencionado, el estudiante más que nunca en este enfoque por competencias tenga mucha claridad en lo que se está evaluando de su aprendizaje, qué es lo que se está considerando de manera objetiva en su evidencia, que es la prueba tangible, o también podría ser intangible, de aquello que el estudiante sabe hacer, ¿no? Entonces vamos a referirnos el día de hoy especialmente a las dos primeras, ¿no? Listas de cotejo, escalas de estimación, y también vamos a mencionar otros instrumentos que en los otros niveles suelen ser utilizados, ¿no? No solamente en el nivel primaria y secundaria, ¿no?, sino también a veces en el nivel inicial requerimos de otros instrumentos además de las listas de cotejo, ¿no? Entonces podemos utilizar
el registro anecdótico, ¿no? Podemos utilizar la escala de actitudes, porque definitivamente sabemos que nosotros evaluamos de manera integral, no solamente evaluamos la competencia. Recuerden que dentro de lo que es el propósito de aprendizaje se encuentran presentes pues nuestros enfoques transversales, y nuestros enfoques transversales pues son aquellas actitudes, valores que los maestros promovemos, ¿no? Con nuestra forma de ser, con nuestra forma de hablar con nuestros estudiantes, en las interacciones que tenemos con ellos. Ahí nosotros vamos demostrando como referentes simbólicos cómo debieran ser esas actitudes que permitan pues formar estos ciudadanos, ¿no? Que están en proceso pues de poder ir adquiriendo, ¿no? A la par de las competencias, ese pedacito de definición que nos dice con sentido ético, ¿no? Muy bien. Entonces los instrumentos, ¿no? Pues se constituyen en el soporte físico, ¿no? Que se emplea para recoger información sobre los aprendizajes esperados de nuestros estudiantes. Todo instrumento es válido, es confiable, siempre y cuando esté elaborado en base a criterios, ¿no? De los propósitos de aprendizaje. Ahí debe decirse claramente qué es lo que se va a evaluar, ¿no? Por lo tanto, el instrumento es aquel, ¿no? Aquel insumo, ¿no? Que responde a la pregunta ¿con qué voy a evaluar? Y entonces, ¿no? Nosotros podemos decirles, ¿no? Chicos, estimados alumnos, queridos estudiantes, ¿no? Vamos a utilizar para esta experiencia de aprendizaje una lista de cotejo. Para esta experiencia vamos a utilizar una escala de estimación, ¿no? Para esta experiencia de repente vamos a trabajar con un registro anecdótico que yo voy a ir tomando nota, voy a ir recogiendo en cada sesión sincrónica en las cuales nos podamos encontrar, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Considerarlo cada vez que nosotros empecemos o iniciemos, pues, una experiencia de aprendizaje. Nuestros instrumentos deben ser muy bien elaborados, ¿no? Ellos responden a características interesantes, importantes, ¿no? Deben ser prácticos, ¿no? Si yo elaboro un instrumento, que realmente ese instrumento me sea útil, ¿no? Y sea un instrumento que yo lo pueda aplicar, ¿no? Recuerden que como está elaborado en base a criterios, cuando nosotros trabajamos la sesión de formulación de criterios, hablábamos mucho de que estos criterios deberían ser estables en el tiempo. Y esa característica de los criterios de ser estables en el tiempo, ahora se hace vida en los instrumentos porque esos criterios están deveniendo de los estándares y esos estándares están, ¿no? En nuestro currículo nacional. Entonces, ¿esto qué significa? Que aquellos instrumentos que yo voy elaborando se constituyen en un backup profesional, si es trabajado a nivel de área, en un backup de área, ¿no? En trabajo colegiado, yo los voy validando, los voy formulando, los voy evaluando, coevaluando con mis pares docentes, y tengo, pues, ¿no? Un backup importante que justamente está basado en el currículo nacional. Entonces, estos instrumentos, pues, deben ser de fácil construcción, deben facilitar la corrección, deben ser de una sencilla corrección, de bajo costo en tiempo, ahora que hablamos mucho de lo valioso que es el tiempo, ¿no? De bajo costo en tiempo, y sobre todo de fácil aplicación, de fácil administración. Por otro lado, también estos instrumentos deben ser técnicos, ¿no? No pueden tener estas dos características que todos conocemos que los instrumentos de evaluación deben tener, que son la validez y la confiabilidad, ¿no? La validez, ¿no? Que ya nuestros pedagogos nos lo mencionan, ¿no? Validez de constructo cuando nosotros podemos verificar esa coherencia entre esa habilidad cognitiva, llámese competencia, ¿no? Que estamos evaluando con aquello que ellos están aplicando en su evidencia. De contenido, si en realidad está este instrumento evaluando para lo que yo lo he elaborado, ¿no? Y de hecho me va a permitir, ¿no? Predecir, debe tener una validez predictiva, en la cual me va a permitir a mí verificar la eficacia de esa evidencia, ¿no? Y sobre todo su significatividad, ¿no? La eficacia y la significatividad de la evidencia. Miren esas características
importantes de la validez, ¿no? Con respecto a la confiabilidad, ¿no? Deben ser instrumentos confiables. ¿En qué sentido? Como lo hemos mencionado, estables, porque vienen de los estándares de aprendizaje. Debe ser equivalente, o sea, yo lo puedo aplicar a diferentes tipos de estudiantes porque está, ¿no?, elaborado en base a un referente que es los estándares. Deben ser, pues, estables, equivalentes, ¿no? Y sobre todo, me permiten a mí hacer un cálculo, una medición, porque no olvidemos que si nosotros evaluamos, también vamos midiendo, ¿no? Vamos contrastando y vamos midiendo a ver cuánto es que se está logrando y cuánto es lo que nos falta alcanzar con respecto al estándar, cuánto hemos avanzado ya, y eso con respecto a nuestra tarea pedagógica y con nuestros estudiantes, que también a ellos les permita autoevaluarse. Entonces ellos puedan detectar cuánto ya están avanzando de lo que su maestro espera de él y cuánto le está faltando, ¿no? Entonces lo que le llamamos, pues, la brecha, ¿no? Y entonces, pues, estas características nosotros tenemos que tenerlas permanentemente, ¿no? Muy claramente. Como ustedes saben, estas diapositivas nosotros las compartimos con ustedes para que luego ya con tranquilidad, de repente con su equipo de maestros, yo escucho que hay maestros de diversas escuelas, ¿no? Y siempre en ese afán de compartir, como bien le mencionamos, es importante asegurar que el resto de colegas de nuestros colegios hable el mismo idioma que nosotros, que los chicos no vean diferencias. Ah, no, la maestra tal me evalúa de una forma, el maestro tal de otra forma, el maestro tal de otra forma. No puede ser, ¿no? Este enfoque por competencias, estos instrumentos, estas formas de evaluar deben ser compartidas. El aprendizaje, mientras más es compartido, más es aprendido y más nos preparamos y nos entrenamos nosotros, ¿no? Bien, entonces, como lo hemos mencionado, en este proceso, ¿no?, de elaborar, de diseñar, de aplicar un instrumento, nosotros en primer lugar debemos elegir la técnica. Y como bien hemos mencionado, ¿no?, nosotros pues utilizamos para estas acciones observables la llamada técnica de observación. Y a través de ella pues nosotros percibimos esta combinación de capacidades de la competencia, ¿no? Entonces nosotros podemos saber en lo que va haciendo el estudiante, en lo que va elaborando en el proceso y en la evidencia entregada, cómo ha podido combinar estas capacidades, estos recursos, de manera que yo puedo definitivamente luego retroalimentar para garantizar el aprendizaje, ¿no? En segundo lugar, elijo el instrumento. Yo ya sé que la técnica es la observación, tengo el sustento porque es necesario que utilice la técnica de observación en este enfoque por competencias, ¿no? En segundo lugar, debo elegir, ¿no? Yo puedo elegir una lista de cotejo, puedo elegir una escala de estimación, puedo elegir una rúbrica, ¿no? En el caso de la lista de cotejo, yo tengo que reconocer que es un instrumento práctico de fácil administración, es dicotómico, como todos los instrumentos tiene sus buenas, ¿no?, su buena cantidad de ventajas, pero también tiene sus desventajas. No todos los instrumentos son perfectos, son perfectibles, pero yo vuelvo aquí a hacer énfasis en algo. Si nosotros como maestros conocemos para elaborar una lista de cotejo, podemos elaborar una escala de estimación y aprendemos a elaborar una rúbrica, entonces yo puedo hacer uso de estos tres instrumentos de manera, ¿no?, procesual, de manera permanente, y sobre todo puedo lograr que mi estudiante los haga suyos, los reconozca. Esto es una rúbrica, ya sé cómo se aplica esto en mi evidencia y me puedo autoevaluar, ¿no? Igualmente una lista de cotejo, igualmente una escala. En el caso de la lista de cotejo, ustedes saben que es ausencia o presencia de aquello que yo quiero valorar. Significa sí, no, lo logró, no lo logró, cumplió, no cumplió. Entonces, esto es, digamos, son dicotómicas, son cerradas, es sí y no, ¿no? Entonces, generalmente nos sirve pues para poder registrar la realización o no de un determinado rasgo, también nos puede servir para evaluar una conducta o una secuencia de acciones. En el caso nuestro lo utilizamos pues para la secuencia de los criterios de evaluación. Podemos elegir una escala de estimación, ¿no? Y esta escala de estimación nos permite, yo siempre digo, la escala de estimación es el paso intermedio entre la lista de cotejo y la rúbrica, ¿no? Entonces,
procuremos seguir ese proceso para poder cada vez estar más seguros de los instrumentos que vamos diseñando y elaborando. En el caso de la escala de estimación, nos permite, ¿no?, asignándole una terminología, ¿no? Y en el caso de cuarto y quinto de secundaria, que todavía ellos están, digamos, siendo calificados de manera vigesimal, podríamos asignarle un valor de puntaje, ¿no? Porque con ellos todavía le ponemos puntos, con ellos todavía promediamos, ¿no? Entonces podríamos utilizar ahí una escala de estimación numérica. Y esta escala nos sirve porque justamente es gradual, ¿no? Va del 1 al 3, del 1 al 5, del 1 al 4, todo va a depender de aquella graduación que nosotros le vayamos asignando, pero con un términos, ¿no? Con terminología que nos va a permitir identificar en qué nivel de logro está cada uno de los criterios en esa evidencia, ¿no? Y ahí podemos, pues, encontrar las diferencias en esa graduación, ¿no? La frecuencia o la intensidad del aprendizaje o conducta que nosotros quisiéramos, pues, observar. Luego tenemos la rúbrica, ¿no? Que también es un instrumento que es considerado dentro de la técnica de observación. Las rúbricas, como bien lo mencionábamos, lo vamos a trabajar más explícitamente en las siguientes sesiones, ¿no? La rúbrica holística y la rúbrica analítica, ¿no? En el siguiente módulo, hablo así del curso, o en la siguiente sesión sincrónica que tenemos nosotros, vamos a poder dialogar acerca de estos instrumentos. Y aquí, pues, yo también les converso acerca de otros instrumentos que pudiéramos utilizar. Entre ellos el diario, ¿no? El diario de clase, que es un instrumento abierto. Inclusive es un instrumento que nosotros podemos ir a nuestro estudiante enseñándole a autorreflexionar, ¿no? A hacerse las preguntas y poder contestarlas de manera muy personal, para que de manera también autónoma vaya él, ¿no?, dándose cuenta cómo está aprendiendo, ¿no? Que él valore sus propios procesos cognitivos y metacognitivos, y sobre todo le ayude a reconocer, ¿no?, ese camino, esa ruta que él tiene para aprender. Luego también tenemos otro instrumento, el registro de observación, ¿no?, donde nosotros también podemos observar e ir observando en la pantalla, ¿no?, y registrando los desempeños y esas producciones que al frente nuestro en la pantalla ellos van realizando, ¿no? Y son instrumentos que nos sirven, pues, para valorar lo que ellos saben hacer, vamos registrando, también aquellos procesos de su participación oral, ¿no? Ellos preguntan, participan, cuando nosotros les preguntamos o cuando ellos voluntariamente lo hacen. Entonces es importante tener a la mano este cuaderno llamado registro de observaciones, con el nombre en cada hojita, ¿no?, con el nombre de cada uno de nuestros estudiantes, y poder ahí registrando cuál es esa percepción objetiva que vamos viendo frente a la pantalla, ¿no? Y también, por supuesto, se puede anotar también cómo participa de manera colaborativa, ¿no? Cómo se dirige a sus compañeros, cómo se dirige a su maestra, cómo expresa también sus sentimientos, cómo expresa sus inquietudes, ¿no? Y poder, pues, también recoger esa información tan necesaria que sabemos va muy de la mano con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y como bien lo decíamos, la lista de cotejo que nos dice la ausencia o presencia, lo demuestra, no lo demuestra, cumple, no cumple, ¿no? Porque es, como lo hemos dicho, dicotómica. Las escalas de estimación que ya hemos mencionado, ¿no?, que va con las diferentes aproximaciones, pues, en graduación, ¿no?, con terminología, términos, pequeñas frasecitas o palabras que nos van permitiendo a nosotros detectar esa graduación, ¿no?, del aprendizaje. Las pruebas escritas por competencias, le llamamos así, recordemos nuestras pruebas censales, ¿no? Y asimismo también digamos, la estructuración de una tarea auténtica por competencia, ¿no? Y luego también lo que los autores mencionan como la llamada cartografía conceptual, ¿no? Aquella posibilidad que tenemos nosotros de la elaboración de estos llamados organizadores de la información, háblese de mapas conceptuales, mapas semánticos, mapas mentales, ¿no? Diagrama de burbujas, mapas de araña, diagrama de cajas, toda esta, ¿no?, cantidad de
llamada así cartografía conceptual, que también nos permite a nosotros recoger información acerca del nivel de conocimiento que tienen nuestros estudiantes sobre aquello que nosotros estamos tratando en la experiencia de aprendizaje. Y yo lo recalco plenamente, ¿no? Nosotros desarrollamos competencias, son importantes, pero no las podemos desarrollar si no tenemos una problemática que afrontar. Y esa problemática llamada situación significativa que afrontamos, la afrontamos pero con un bagaje de conocimientos graduales, profundos, ¿no? Actualizados, pero conocimientos al fin, que necesitamos procesar para poder aplicarlos de manera pertinente, oportuna y para resolver esa situación significativa. Por eso nunca dejamos de lado la importancia de los contenidos, la importancia de los conocimientos. Por favor, eso yo siempre lo recalco. No es que hayan dejado de tener la importancia que tienen, sino que son medios, nos sirven como recursos para poder desarrollar las competencias. No son el único fin. Cuando en algún momento hemos dialogado acerca de la complejidad que puede tener el enfoque por competencias frente a un enfoque tradicional por contenidos, decimos que el enfoque por competencias es mucho más avanzado, mucho más demandante, porque ya no solo necesitamos saber de memoria los contenidos, los conocimientos, sino que necesitamos saber cómo aplicarlos ante un problema. Entonces, por eso es que es más demandante, ¿no? Y eso es bonito, es bueno conversar y explicarle a nuestros niños, explicarle a nuestros padres de familia, para que también ellos estén pues en esa, ¿no?, sintonía con nosotros de este llamado enfoque por competencias, conozcan cómo los evaluamos, ¿no? Conozcan qué instrumentos utilizamos, cuál es la importancia de elaborar esa evidencia, ¿no?, puntualmente, acorde a los criterios, cuál es la importancia de la autoevaluación en casa, cuál es la importancia de la retroalimentación. Esto debe ser un diálogo permanente con nuestras familias para que podamos tener también ese asidero, ¿no?, de la corresponsabilidad de ellos con nosotros los maestros, ¿no? Entonces, miren, estos conceptos y teorías pueden ser también valorados, ¿no?, a través de esta llamada cartografía conceptual. Muy bien, estimada Viviana, llegamos a un espacio para poder hacer de repente unas 3 preguntitas y seguir avanzando. Sí, Isabelita. Acá ya dejamos espacio para que ellas vayan planteando sus preguntas, pero durante la exposición una maestra estaba mencionando sobre el nivel inicial, ¿no? Dice, en inicial se utiliza la lista de cotejo. Así es. Es lo que ella consultaba. Por supuesto. Ahora, la lista de cotejo, elaborada con los criterios basados en estos estándares y desempeños, ¿no? Lógico, se siguen utilizando no solo en inicial, ahora se pueden utilizar tanto en el nivel primaria como en secundaria, ¿no? Pero reconociendo, ¿no?, su practicidad. Sin embargo, también reconociendo la desventaja de que es solo dicotómica, o sea, no te describe el proceso o el nivel de proceso que tenga una competencia, solo te dice sí y no, tiene tal criterio, ¿ok? Mientras que los otros instrumentos, como es la escala de estimación y la rúbrica, sí te va describiendo. Pero, ojo, colegas, vayamos a paso seguro. Vayamos, como decían nuestras mamás, lento pero seguro, ¿no? Vayamos aprendiendo, aplicando, elaborando bien cada instrumento y vamos cada vez haciéndolo más complejo, compartiendo con nuestros estudiantes y nuestras familias. Vivi, ¿habrá otra preguntita más? Todavía no, Isabelita, vamos a darle un espacio, pero como para precisar también, Isabelita, en el nivel inicial. Nosotros utilizamos bastante la técnica de la observación, ¿no? Y nuestro instrumento bandera, podríamos decirle, ¿no? Es la ficha de seguimiento, ¿no? Donde se da un espacio como para redactar. Claro, como tú dices, la lista de cotejo es dicotómica, se puede utilizar, pero no hacer uso y abuso tampoco de ella, ¿no? Así es. Así es, estimada mirando al niño, nuestros principios, el respeto al niño, ¿no? Que tiene su nivel, su ritmo. Entonces, también, ¿no? Utilizarla, pero teniendo en cuenta que nuestro instrumento bandera es la ficha de seguimiento. A ver, acá Sara Gutiérrez menciona, Isabelita, ¿hasta cuántos instrumentos podemos manejar o solo bastaría uno solo? Estimada colega, yo te animaría a que te vayas empoderando
uno por uno, ¿no? Cuando ya tú aprendas, podríamos decir que en nivel de complejidad, la lista de cotejo podría ser el instrumento más práctico y más rápido de diseñar y aplicar, ¿no? Es cierto. Pero también podemos ir ya en la siguiente graduación, que es la escala de estimación. Podemos utilizar luego, una vez que aprendamos a elaborar, ahora vamos a mostrarles una serie de ejemplos, ¿no? En el material también que ustedes tienen como separata, también hay una gran cantidad de ejemplos, ¿no? Podemos considerar, luego hacer una escala, ¿no? Y luego poder hacer una rúbrica holística y de repente también una rúbrica analítica ya casi a final del tercer bimestre, ¿no? De repente alguna colega que nos diga, no, yo soy empeñosa y quiero aprender a hacer las 4 tipos de instrumentos y aplicarlos, ¿no? No hay una, digamos, ¿no? Una cantidad específica que debe saberlos todos. Lo que en este momento necesitamos es recoger información para saber en qué nivel de logro están los estudiantes, aquel instrumento que sea más práctico y que cumpla estas, ¿no? características de validez y confiabilidad será bienvenido siempre y cuando recoja la información que necesitas. Si tú me preguntaras a mí, Isabel, ¿y cuál sería el más óptimo para poder evaluar así, ¿no? concienzudamente a mi estudiante? Yo te diría la rúbrica analítica, ¿no? que es la más directa, la más específica, ¿no? precisa, pero habría que valorar si esa rúbrica analítica, que en una modalidad presencial es muy posible de aplicar, pueda posiblemente ser aplicada en una modalidad remota. Los que van a responder en cuanto a esa posibilidad son ustedes, estimados colegas, ¿no? ¿Podemos usarlos todos los instrumentos? Por supuesto, para eso los tienen que aprender, estamos compartiendo con ustedes estas sesiones, ¿no? Pero si yo me dedico y hago solo la lista y de repente por ahí hago una rúbrica, hago una escala, también está bien. Como repito, todos estos instrumentos sirven para recoger la información de las acciones observables, ¿no? Que son los desempeños en referencia a las competencias, a los estándares de aprendizaje. Muy bien, Vivi, continuamos entonces para luego el otro espacio de preguntas. Ya, muy bien. Continuamos y damos un espacio nuevo de preguntas. Tenemos dentro de unas diapositivas. Sí, entonces miren, tenemos la técnica de observación, como lo hemos mencionado, ¿no? Cuando la observación es directa, es espontánea, no sistematizada, podemos recoger los registros anecdóticos o también llamados registro de observaciones, ¿no? Donde vamos pues recogiendo aquello que el estudiante, como bien menciona Vivi, ¿no? También tiene ciertas particularidades que hay que respetar, por supuesto. Recuerden que el rol importante y protagónico lo tienen nuestros estudiantes. Es hacia ellos que nosotros vamos valorando, recogiendo la información para luego poner en práctica nuevas estrategias y retroalimentar, ¿no? Entonces, estos instrumentos de observación directa, que son los anecdóticos, los de observaciones, también le llamamos registro descriptivo, ¿no? También los diarios de clase, ¿no? Son instrumentos que se pueden utilizar. Y no olviden que el diario de clase, en el caso del nivel primaria, a partir de un segundo, tercer grado para hacia arriba, son muy interesantes porque entrenan a mi estudiante a la autoevaluación, a la autorreflexión, que tanto necesitamos los maestros y que nuestros estudiantes les ayuda mucho para ese aprendizaje autónomo, ¿no? Y aquí tenemos unos ejemplitos, ¿no? De un registro anecdótico, por ejemplo, ¿no? Y cómo se puede diagramar, como ejemplo, el estudiante, el grado, la hora, ¿no? La fecha, la actividad que se está considerando. Miren, resolución de problemas de multiplicación con números decimales, y se describe lo que se observa. Y dice, ¿no? Han pasado 3 semanas de clase en las que, ¿no? nuestro estudiante no había participado, pero ahora lo hizo con una explicación clara del procedimiento que utilizaron en su equipo para resolver un problema que implicaba el uso de la multiplicación con números decimales. Es necesario animarlo para que siga participando. Miren ustedes, ¿no? Mis colegas de matemática, ¿no? Como muchas veces necesitamos así registrar, ¿no? Estas situaciones, de ir detectando cómo es evolución de nuestros estudiantes con respecto a lo que a veces nosotros creemos que son una fría resolución de ejercicios, ¿no? El uso de procedimientos, sino vamos viendo su seguridad, cómo va avanzando,
observando, inclusive como bien ha tomado nota aquí este maestro, ¿no? Con su trabajo en equipo, ¿no? Entonces, vemos que en el registro anecdótico se anota un hecho significativo, ¿no? La circunstancia, la reacción o respuesta del estudiante, y además se le añade un pequeño comentario, ¿no? Porque lo que queda registrado, escrito queda. Nuestra memoria muchas veces suele ser frágil, sobre todo si somos maestros del nivel secundaria, donde solemos tener una gran cantidad de estudiantes, y entonces de repente estamos detectando un estudiante o dos por cada aula o tres que están teniendo estas dificultades. Entonces, cada vez que yo tengo mi encuentro con ellos, detecto en mi cuaderno su nombre y anoto a ver qué es lo que está haciendo, para luego poder retroalimentarlo, saber cómo dirigirme también a él, y en la posibilidad también de conversar o entrevistarme con su familia, ¿no? Y describe la conducta tal y cual se produce, ¿no? Te va proporcionando datos valiosos para poder tomar decisiones con respecto al aprendizaje de este estudiante. Solo registra, no intervienes, ¿no? En la actuación del estudiante, solo registras lo que hace, ¿no? Y te permite pues también caracterizar, ir conociendo a tu estudiante, ¿no? Lógicamente, tenemos que tener un tiempo dentro de la sesión para recoger esta información y luego de la sesión analizar, ¿no? En el mismo proceso que le está pasando a este estudiante. Por eso es que yo les oriento a que se aplique no a la cantidad total, ¿no? Sino a aquellos 2 o 3 estudiantes que yo detecto siempre en cada aula, algún rasgo, alguna característica, alguna actuación de dificultad de repente, ¿no? Y puedo ir tomando nota para luego poder ayudarlo, ¿no? Luego le habíamos mencionado el diario de clase, ¿no? Y decíamos, pues, ¿no? Que es un excelente instrumento para autoevaluar, para autorreflexionar, ¿no? Por parte del estudiante. Y donde él puede ir anotando lo que aprendió hoy o lo que aprendió en la semana, qué le gustó más, por qué le gustó más, ¿no? ¿Qué fue lo que le resultó más difícil, ¿no? Si lo hubiera hecho de otra manera, ¿cómo lo haría, ¿no? ¿Qué dudas le quedan con respecto a lo que ha ido aprendiendo? ¿Y qué le falta aprender acerca del tema y cómo lo puedo hacer? Miren, estimados colegas, si nosotros utilizamos este instrumento de observación, de autoobservación, de autorreflexión, y les pedimos que de manera libre y voluntaria, en algunas de las sesiones que vamos avanzando, ¿no? Nuestro estudiante quiere compartir su diario de clase, es excelente insumo, ¿no? Para poder retroalimentar, ¿no? Y retroalimentar probablemente también de manera grupal o de manera individual. Miren cómo él también, no solamente recogemos nosotros, sino nuestro estudiante también, ¿no? Va recogiendo de su propia información y está haciendo metacognición, ¿no? Proceso importantísimo para generar la autonomía en el aprendizaje. Y aquí tenemos un ejemplo de una guía de observación, ¿no? Y en este caso está dirigida a una competencia, están aquí los aprendizajes esperados, ¿no? O los propósitos de aprendizaje, y están aquí los aspectos a observar, ¿no? Específicamente yo he tomado, ¿no? He tomado ahí en cuenta, ¿no? 3 aspectos que yo voy a observar. O sea, esa es una guía. Ya tengo una guía en la cual yo solo me voy a dirigir a observar lo que está descrito en la guía, ¿no? Cómo reaccionan los niños frente a estas propuestas, cómo interactúan con estos carteles que yo les estoy mostrando, y si los estudiantes, ¿no? ¿Qué hacen los niños con referencia a estos carteles, ¿no? Cómo se expresan. Entonces, esas 3 cosas que yo he colocado aquí, que son los aspectos a observar, hacia eso me voy a dirigir. No me voy a distraer en otra cosa adicional, como si, ¿no? Me llama el registro de observación, ¿no? O el registro anecdótico. Sino yo tengo claridad en que solo esos 3 aspectos voy a observar. Entonces, esto le llamamos, pues, guía, porque ahí hay una guía para observar aspectos específicos, ¿no? Y también, pues, encontramos en lo que es la observación directa, intencional, sistematizada, pero no participante, porque lo que yo hago es recoger la información, ¿no? Encontramos, pues, las listas de cotejo y las escalas de calificación o estimación, como le llaman otros autores, ¿no? Y estas fichas nos permiten, pues, observar, ¿no? También las llaman fichas de observación, ¿no? Permiten observar de manera directa e intencional, ¿no? Y hablando específicamente de las listas de cotejo, ¿no?
Y decimos que las listas de cotejo pues tienen que ser elaboradas a partir de los criterios. Ya en sesiones anteriores aprendimos a formular criterios, ahora nosotros las trasladamos a nuestras listas de cotejo. Inclusive cuando hablamos de formulación de criterios, yo puse algunos ejemplitos, ¿no? Ya para adelantarlo, para que en esta oportunidad ya tengamos más certeza de cómo estructurarlas y dónde colocarlos, ¿no? Y entonces, estas listas de cotejo importantes, porque son instrumentos estructurados, sistemáticos, ¿no? Redactados en base a un listado de criterios con respecto al proceso. Una de las colegas nos compartía y decía, ¿no? Yo lo utilizo al final de la competencia, ¿no? Al término de la evidencia, cuando ya el estudiante me entrega la evidencia y lo utilizo. Y lógicamente ese estudiante ha elaborado su evidencia también teniendo ese instrumento previamente. Provee, como nos dice acá, una información taxativa, ¿no? Tiene o no tiene, es puntual, ¿no? Cumple o no cumple, ¿no? Y lo utilizamos, pues, cuando necesitamos mucha rapidez, ¿no? En la valoración, ¿no? Cuando no hay una regla especial, no hay una descripción ni una guía especial, simplemente están los criterios, su ausencia o presencia de estos criterios, ¿no? Y cuando no vamos a hacer graduaciones, no vamos a encontrar diferencias en las graduaciones, porque para esa graduación, como lo hemos mencionado, utilizamos las escalas de estimación o escalas de calificación, ¿no? ¿Cómo construimos la lista de cotejo? Pues partimos, en primer lugar, de tener claridad en el aprendizaje que deseamos evaluar, qué desempeño, qué estándar, el criterio que yo he elaborado, ¿no? Luego, pues, elijo esos criterios, los redacto, como ya en anteriores oportunidades lo hemos mencionado, ¿no? Me baso en los estándares, los afino con los desempeños, considero la evidencia, la situación significativa y lo voy redactando, ¿no? Y esos criterios son los que yo voy a considerar para valorar la evidencia, ¿no? Reviso con esos criterios la evidencia que me van a entregar los estudiantes y como en alguna oportunidad que hablamos de retroalimentación decimos, ¿no? Nos permite valorar, ¿no? De repente una evidencia que cumple con todos los criterios, una evidencia que cumple con la mediana, ¿no? Cantidad de criterios y una evidencia que no cumple con los criterios. Entonces esta lista de cotejo es muy práctica para poder yo tener ese modelado y que mi estudiante también conozca, o sea, cuál sí, cuál no, cuál más o menos. Entonces, para eso también es útil mi lista de cotejo, ¿no? Y hay muchos formatos en la literatura de elaboración de estos instrumentos conocidos como listas de cotejo, ¿no? Pero aquí yo les muestro 3 que pueden ser interesantes. Ustedes ya decidirán de repente cuál de estos formatitos empleamos para poder elaborar nuestras listas de cotejo, ¿no? Y entonces, miren, aquí tenemos uno, ¿no? En el cual estamos colocando todos los criterios de evaluación. Como bien lo hemos dicho, estos criterios devienen del estándar con una mirada de afinación de los verbos con respecto a los desempeños. Mencionábamos que podíamos elaborar por cada capacidad un criterio o por cada capacidad podríamos de repente explayarnos a 2 criterios, que todo iba a depender también de lo que nosotros conocemos en la diversidad de nuestros estudiantes. Necesitamos analizar más cosas en esa evidencia porque nuestros estudiantes tienen ciertas características, excelente. No, yo quiero hacer solo un criterio por cada capacidad, ¿es suficiente? También es válido. No, yo ya tengo claridad, mis estudiantes conocen, saben qué estoy esperando de ellos, conocen las capacidades y saben que esos criterios se evalúan, entonces yo puedo formular un criterio que involucre 2 capacidades. Miren, ¿no? Todas estas posibilidades tenemos, ¿no? Pero siempre en la orientación vayamos paso a paso, ¿ok? Entonces, mire este formatito donde dice el logro, sí o no, ¿no? Con respecto al criterio. Luego encontramos otro segundo formatito básico, ¿no? Donde tenemos los criterios de evaluación, ¿no? Y tenemos que si logró o no logró, colocamos aquí sí o no, y al costadito le colocamos las observaciones, ¿no? Esta lista de cotejo es de repente más útil, en la cual yo no solamente coloco la ausencia o presencia, ¿no? Sino también en esa valoración de la evidencia que yo estoy revisando, además que le pongo si cumple o no cumple, o si logró, no logró, yo escribo, ¿no? Algún rasgo especial, ¿no? Que yo quiera tomar en cuenta
cuando haga mi retroalimentación, porque yo recalco, nuestra memoria es frágil, tenemos varios estudiantes, no todos, ¿no?, desarrollan igual evidencia, entonces, de repente, para el momento de la retroalimentación, yo necesito revisar esa lista de cotejo, las anotaciones que hice en la observación y que me van a ayudar a orientar mejor a mi estudiante. No olvidemos, estimados colegas, que todos estos instrumentos nos tienen una utilidad, que son para el aprendizaje, la evaluación para el aprendizaje, ¿ya? Muy bien, y tenemos un formato básico 3 también, en el cual ponemos entre los criterios de repente aquí las capacidades o algunos aspectos importantes, los mismos criterios, el logro y no logro, y también ese espacio, esa columna, para anotar, ¿no?, aquellos rasgos, aquellas características especiales que de repente voy encontrando en esa evidencia, ¿no? Y aquí tenemos otro formato, ¿no? Además, que es uno que ya les hemos mostrado con anticipación, ¿no? Cada uno, en este caso, estamos considerando la evidencia, ¿no? Estamos colocando aquí los criterios que responden a las capacidades, ¿no? Y sí y no, como ustedes saben, ausencia, ¿no?, o presencia de la característica, en este caso, del criterio de evaluación. Y aquí también le coloco, por ejemplo, a la retroalimentación del docente, ¿no? Porque también yo puedo decirle al estudiante, ¿no?, toma nota en tu lista de cotejos de aquello que yo te voy señalando con respecto a la retroalimentación que estoy haciendo. Entonces, esa lista de cotejos tiene doble utilidad, ¿no? Ya no solo nos sirve a nosotros para poder registrar, ¿no?, el logro, cumplimiento del criterio de evaluación, sino que también le sirve al estudiante para que tome nota ahí de aquello que su maestro le va retroalimentando. Y miren qué rica también es esta lista de cotejo, ¿no?, este modelito, porque le va a servir para lo que su maestro le puede retroalimentar y también para que el compañero lo haga. Miren, en esa necesidad que tenemos los maestros de que también se retroalimenten entre pares, ¿no? Como lo hemos dicho en la sesión de retroalimentación, no todo el tiempo retroalimentamos nosotros. Tenemos que apostar por la autorreflexión del estudiante, que podría ser una autorretroalimentación. De hecho, al inicio vamos a tener que hacerlo nosotros, vamos a tener que enseñarles a retroalimentarse, pero luego, cuando hacemos el ejercicio entre pares, creamos las salitas, ¿no?, esos espacios en grupo, o los citamos en horarios especiales por pares, por grupitos, les enseñamos a retroalimentarse entre pares. Entonces, chicos, ¿no?, en esta oportunidad vamos a utilizar esta lista de cotejo para que se retroalimenten entre pares. Y cuando se trata de una manera individualizada, probablemente ahí le sirva a mi estudiante para que pueda tomar nota de aquello que yo como maestro le estoy retroalimentando de manera individual. ¿Sí? Miren, variedad de ejemplitos de listas de cotejo. Y aquí tenemos una que está basada en la competencia, ¿no?, donde inclusive le hemos colocado hasta el estándar, ¿no?, y le hemos coloreado el estándar, ¿no?, para que también el estudiante conozca. Y por ejemplo, este modelito es adrede, ¿no?, un poco también para compartirlo con las familias, ¿no?, que nuestras familias conozcan, ¿no?, los estándares, lo que sus hijos son o debieran ser capaces de hacer, o son capaces ya de hacer, y ir comprendiendo, ¿no?, de dónde devienen estos estándares de cada una de las competencias, ¿no? Y aquí tenemos este modelo de lista de cotejo, ¿no?, donde está la competencia, el estándar. Ustedes saben que cuando los coloreamos de acuerdo a las capacidades, ¿no? Y esta competencia tiene 2 capacidades, y en base a esas 2 capacidades se han elaborado los 2 criterios, considerando, ¿no?, el desempeño, considerando el contenido, considerando sobre todo la evidencia que le hemos solicitado al estudiante, ¿no? Y le ponemos ahí logrado, no logrado, bien. Y si gustamos le podemos poner acá también sí, no, logrado, no logrado, y las observaciones, o le podemos poner también además la columna de retroalimentación, ¿no? Miren, hay una variedad que ya nosotros en nuestra posibilidad creativa podemos elaborar siempre y cuando estos instrumentos nos sean útiles. La idea es de emplearlos, que sean prácticos, útiles para nosotros y para nuestros estudiantes. Muy bien, estimada Vivi. Aquí hacemos un alto, entonces sí, para poder responder. Seguramente ahora sí ya hay varias preguntitas. Vamos a responderlas todas, estimada. Sí, Isabelita, interesante.
observaciones. Quedó una pregunta pendiente del bloque anterior. Esta Dorita tiene una cuestión. Si puede utilizar el mapa de calor como un instrumento de evaluación, le puede El anexar mapa. la pregunta es, ¿puedo utilizar el mapa de calor como un instrumento de evaluación, pero le puedo anexar una columna para las observaciones? Sí, porque el mapa de calor es una escala de estimación. Los colores, ¿no? Rojo, amarillo, verde, ¿no? Es una estimación. Sabemos que rojo es inicio, amarillo es proceso, verde es logrado, ¿no es cierto? Y si nuestros estudiantes lo conocen así, yo lo puedo utilizar con esa terminología o con ese lenguaje simbólico de los colores, ¿no? Y al costado, como dice la colega, sí, ¿no? Válido ponerle una columna para la retroalimentación o para anotar algunas observaciones. Miren, ve, ahí cómo salta la creatividad, ¿no? A flor de piel de nuestros colegas que nos están siguiendo, estimada Vivi. Sí, mira, y para jalar a esa pregunta, otra docente nos consulta, ¿nosotros podemos crear nuestros instrumentos, inventarnos? Dice ella. Por supuesto, ¿no? Si bien es cierto, los instrumentos que nosotros les compartimos son instrumentos pues compilados, definitivamente, hay referencias ahí bibliográficas que nosotros colocamos en la separata que ustedes tienen en el curso, ¿no? Porque no es que sean inventos nuestros, ¿no? En muchos casos los vamos diseñando, rediseñando, ¿no? Pero sin embargo, todo es producto de la creación también de estos colegas en base a su experiencia, ¿no? Y, por ejemplo, ustedes han visto, ¿no? Como 2, 3, hasta 4 modelitos le hemos mostrado de 5, de listas de cotejo, por ejemplo, ¿no? Y estos han sido recreados, ¿no? Y si sobre eso ustedes elaboran uno adicional, ya crean con una mixtura, yo recalco, todos son válidos siempre y cuando, ¿no? Atiendan a la esencia del instrumento, ¿no? Que es evaluar los criterios, ¿no? Considerarlos, que es recoger la información que necesitamos para poder, ¿no? Seguir adelante o cambiar nuestras estrategias, si sirven sobre todo para poder devolver la información al estudiante y decirle cuánto ha avanzado, cuánto le falta, ¿no? O para poder detectar si esa evidencia también es la óptima, la que permitía también recoger la información, porque pudiera ser que hemos seleccionado la evidencia pensando que es la más idónea, pero nos vamos detectando con el instrumento que de repente esa evidencia no fue muy propicia, que en ese momento repensamos, ¿no? Entonces, para la siguiente evidencia, ¿no? Yo voy a considerar tal cosa, porque el instrumento me permite también a mí validar la evidencia. ¿Ya? Sí, por supuesto que sí, ¿no? Bienvenida sea todas estas innovaciones que pudiéramos hacer, claro que sí. Bienvenida a la creatividad de nuestras maestras, entonces. Así es, estimada Vivi. Isabel, Stephanie Velázquez nos dice, en la lista de cotejo, ¿debo colocar los desempeños que se están trabajando o solo la capacidad? Ya, buena pregunta, ¿no? En las sesiones anteriores, nosotros hemos hecho mucho énfasis que este año 2021, por ser un año especial, es el año en el cual estamos consolidando y reforzando, y esos términos, consolidación y reforzamiento, ¿no? Refuerzo, que es la otra mitad del año, van muy de la mano con esta etapa de complementariedad. No olvidemos que este es el año de la promoción guiada, el 2021. ¿Qué significa? Que estamos complementando aquellas competencias que no fueron totalmente desarrolladas el año 2020, ¿ya? Yo considero que es importante que nosotros internalicemos esto. El 2021 es un año de completamiento, le llamo yo así, ¿no? Porque permite asegurar que todo aquello que de repente no logró ser totalmente, ¿no? Desarrollado el 2020, este 2021 nos da esa posibilidad, ¿no? El Ministerio de Educación, la normativa, ¿no? La 193, la 273, nos dice, ¿no? Este es el año en el cual tenemos que completar. Y por esa razón es que hemos tomado una evaluación diagnóstica. Y con esta evaluación diagnóstica yo estoy detectando de entrada nada más cómo están mis estudiantes con respecto a la competencia. Y esa evaluación diagnóstica ha sido elaborada pues considerando todo lo que debió haber aprendido hasta el año pasado.
Y seguramente, porque ya ha pasado el tiempo y esta evaluación diagnóstica ya ha debido ser procesada, ya tenemos resultados, ya sabemos cómo han salido nuestros chicos, ¿no? Y seguramente también ya hemos tenido el espacio de retroalimentar a nuestros estudiantes y decirles honestamente, ¿no? En qué situación están, en qué nivel de desarrollo están con respecto al estándar. Entonces, por eso es que este año estamos hablando de estándares, estimada colega, ¿no? Los desempeños son referentes, pero lo hemos dicho que los desempeños nos ayudan a afinar, pero difícilmente vamos a poder nosotros desarrollar cada uno de los desempeños. ¿Por qué? Porque esta mirada es de ciclo. El 2021, la mirada es de ciclo, es de completar. ¿Y qué fortalece más aún esta afirmación que yo realizo, ¿no? Es justamente todos los informes a nivel de UNESCO, a nivel de la ONU, ¿no? Que están en la web y que lo podemos leer nosotros, ¿no? Y que nos dice que nuestros estudiantes el año 2020 han tenido un retraso en la educación, los países de Latinoamérica, de 4 años. Y que el 2021, si se mantuviera la educación remota, ¿no? Sobre todo en educación básica regular, ¿no? Va a haber un atraso doble, o sea, de 8 años y probablemente hasta de 10 años. Miren, en 2 años, 2020 y 2021, la cantidad de retraso que tienen nuestros estudiantes en su aprendizaje. Por muchas razones, que no tienen que ver solamente con la conectividad, ¿no? Por muchas razones. Entre esas que no les enseñamos a nuestros estudiantes a ser autónomos, situaciones económicas, situaciones socioemocionales, situaciones de tiempo y, por supuesto, situaciones de recursos, de herramientas, de manejo de los maestros de estos recursos y herramientas. Y el más importante, pudiéramos decir así, de conectividad, de acceso al Internet. Entonces, todos estos, este conjunto de, digámoslo así, de factores ha afectado. No lo dice Isabel Suyo. Isabel Suyo les transmite lo que ha leído y ha sistematizado de estos informes que están en la web y que ustedes pueden tener el acceso, ¿no? Y es ahí donde de repente es válido este alto, ¿no? Para reflexionar la importancia de poder aplicar aquellos instrumentos válidos, necesarios, que yo pueda detectar para que tome las decisiones, porque la idea es no solamente dirigirme a elaborar el instrumento, qué bonita mi lista de cotejo, qué bonita mi escala, qué bonita mi rúbrica, pero no me ayuda a recoger lo que necesito. Y entonces la colega manifiesta desempeños. No es tanto la mirada ya de grado. Ojo, no es del año solamente. La mirada es del ciclo. Por eso es que mi referente es el estándar. Y en alguna oportunidad ustedes me habrán escuchado manifestar que no nos sorprendamos si es que en el aula, cuando ya recogimos la evaluación diagnóstica y la hemos analizado, encontramos estudiantes que tienen logros del estándar del que le corresponde, del ciclo del grado, pero que no nos sorprende encontrar estudiantes con logros del ciclo anterior. Y qué bueno sería, de verdad que todos quisiéramos eso, encontrar estudiantes que también pueden tener rasgos del ciclo posterior. Entonces, es importante que aprendamos por eso a recoger esa información, que manejemos, yo no me canso de repetirlo, ¿no? Nuestros estándares, manejemos nuestros desempeños, aprendamos a elaborar de una manera técnica, muy profesional, nuestras experiencias de aprendizaje, hagamos nuestra retroalimentación. Miren, les estoy diciendo, son 8 años que se va a retrasar nuestra educación a nivel de Latinoamérica. No dejemos pasar el tiempo, que sea valiosísimo ese espacio sincrónico o esa devolución que le hagamos a nuestros estudiantes, porque sí, pues somos la primera línea en educación. Nosotros los maestros vamos a salvar la cultura, el aprendizaje de nuestro país, ¿no? Y así como estamos tan preocupados por las vacunas, por nuestra salud, también nos proyectamos. Nosotros los maestros somos muy prospectivos, ¿no? Y decimos cómo van a ser las siguientes generaciones, cómo van a avanzar. Ayer escuchábamos la noticia, seguramente todos los maestros, ¿no? Que se aprobó el bachillerato automático, ¿no? Que este año los estudiantes que acaban el 2020 y el 2021 automáticamente, ¿no? Tienen su bachillerato. No hay examen de grado, no hay sesión, no hay tesis, no hay nada. Aprobaron. Entonces nos ponemos a pensar,
¿Y cómo hicieron el año para aprobar el bachillerato automático? Es más, ya la SUNEDU estaba implementando que un bachiller debería manejar un idioma, ¿no? Porque ya tenemos que estar en ese nivel, ¿no? Ya todos los países de los alrededores tienen ese nivel, pero otra vez retrocedimos, ¿no? Porque ahora también dijeron ayer que el Congreso había aprobado que el bachillerato automático y que no hay necesidad de que tengan otro idioma, ¿no? Cuando hay tantas posibilidades, ¿no? Sí, la verdad, no sé cuántos años nos toque vivir a cada uno de nosotros, estimados colegas, pero sí nos preocupa, ¿no? En esa proyección de que cómo van a ser las futuras generaciones. Entonces, eso nos anima y nos motiva más a compartir con ustedes todo lo que nosotros pudiéramos aprender, pudiéramos compilar en base a nuestra experiencia, ¿no? Que no es de escritorio, por si acaso, estimados colegas, no es experiencia de escritorio, es experiencia validada. Cada uno de estos instrumentos han sido aplicados, han servido, se han utilizado y por eso es que los compartimos. Bien, Vivi, no sé si continuamos o tenemos una preguntita más. Sí, Isabelita, es muy importante lo que dices, no debemos perder la mirada de que nosotros tenemos que seguir avanzando en todos los aspectos. Así es. Sí, Isabel, te quiero comentar algo. Una maestra que te preguntó sobre el mapa de calor ha hecho un comentario acá que está celebrando, dice, entonces está bien mi instrumento. Porque se siente reforzado. Qué bien, qué bien, qué bien. Sí, qué bonito. Estos espacios ya nos permiten interactuar y hasta sentir las emociones, ¿no? De las maestras al escucharte, Isabel, tanta sabiduría. Isabel, dice Norma Aranda, si yo deseo evaluar la competencia y resolver problemas de cantidad, ¿qué instrumento es el más adecuado que debo usar? Mira, estimada colega, eres de matemática, ¿no? Y yo, mi admiración plena a los colegas de matemática, ¿no? Esa capacidad de abstracción con los números, ¿no? Pero sobre todo mi admiración cuando esa capacidad de abstracción se convierte en diversas estrategias para que nuestros niños aprendan, para que nuestros jóvenes apliquen, ¿no? Todo ese proceso que hay para poder, desarrollar esa competencia así muy objetivamente, muy concienzudamente, ¿no? Resuelve problemas de cantidad, que ya no solo se refiere a que sepa hacer el ejercicio rapidito y mientras más rápido lo haga y mientras más ejercicio lo haga y en menos tiempo, sea realmente hábil, ¿no? O tenga esa competencia desarrollada. Revisemos puntualmente lo que nos dice el estándar de resuelve problemas de cantidad, que es una de las primeras competencias del área de matemática, ¿no? Y miren cómo yo les mostré que es posible un registro de observación, ¿no? Con respecto a matemática, ¿no? La semana pasada pusimos un ejemplo, ¿no? De algunos ejercicios basados en una situación significativa, ¿no? Para resolver ese problema y que luego el estudiante iba explicando cómo había resuelto y por qué había realizado tal estrategia o tal, número o tal resolución, ¿no? Considero que se puede elaborar una lista de cotejos y test más prácticas. Nuestros amigos matemáticos son muy rápidos, ¿no? Les gusta tener los resultados cuanto antes para poder inmediatamente, pues, tomar decisiones, es lo que corresponde. Los maestros del área de matemáticas, pues, son netamente, ¿no? Coherentes con este resuelve problemas, esta resolución de problemas, ¿no? Utilizan Polya, ¿no? Este matemático que diseña muy bien todo un proceso para poder resolver un problema. Y entonces considero que el mejor instrumento, estimada coleguita, es la lista de cotejo. Y que luego te animo y te motivo a que hagas el registro de observación. Porque siempre, estimados coleguitas de matemática, van a haber niños que sean un poco más lentos. Ojo, que no significa que sean menos inteligentes, y eso lo sabemos, ¿no? Que las personas tienen en su diversidad ritmos. Y el hecho de que un niño sea más lento no significa que sea menos inteligente. O que un niño sea más rápido también sea más inteligente. No es así. Es su ritmo y hay que respetar esa diversidad. Entonces, de repente, yo puedo tomar el registro de observaciones para ver por qué ese niño es lento, ¿no? ¿Está influyendo algún factor adicional o es que de repente ese niño tiene el estilo reflexivo? Sabemos que cuando nuestros niños son reflexivos, es la taxonomía de Cole, ¿no? De los estilos de aprendizaje, se demora más, piensa más si está bien, por qué lo voy a poner, si este número es así, y si pongo otro. Entonces,
lógico, ¿no? No es que sea menos inteligente, sino que reflexiona más. Y entonces, yo eso, ¿dónde lo puedo notar? Eso que acabo de decirles, ¿no? Los ritmos y los estilos. ¿Dónde lo tomo? Tomo nota en el registro de observaciones, ¿no? Y además utilizo mi lista de cotejo. Ojo, no vayamos a pensar que una ficha de 20 ejercicios se constituye ahora en un instrumento de evaluación. Estimados coleguitas de matemática, eso era el siglo pasado, donde nosotros valorábamos la rapidez, la cantidad de ejercicios, la rapidez con la cual ellos, pues, ¿no?, trabajaban los algoritmos, ¿no? Y eso en su tiempo, ¿por qué no?, fue válido. Pero ahora ya hemos avanzado. Ahora el estudiante no solo sabe matemática, sino que sabe aplicar la matemática. ¿Para qué? Para resolver un problema, y no solo un problema que le podamos nosotros no ofrecer, sino un problema de la vida cotidiana, relacionado a lo que está viviendo. Y entonces el estudiante le encuentra esa significatividad de aprender matemática. Y ya no solamente se queda en que, ay, qué miedo, qué temor el aprender la matemática, sino que necesito aprender la matemática para poder resolver problemas en mi entorno. No necesariamente voy a ser probablemente un ingeniero, un matemático, un economista, ¿no? O un administrador. De repente me gusta otra profesión, ¿no? O otra carrera técnica, pero yo ya puedo resolver matemática haciendo uso de mis competencias, ¿no? De resolver problemas de cantidad, que lo utilizo en la vida cotidiana todo el tiempo, ¿no? Resuelve problemas de forma, movimiento, en localización, desde que tengo una habitación y desde que utilizo diversos objetos, ¿no? Resuelvo problemas de gestión de datos de incertidumbre, sobre todo cuando tengo cantidades y tengo que calcular, así sea solo para cocinar, ¿no? O para realizar otro tipo de actividad, ¿no? Entonces, miren, estimados colegas de matemática, si les es más sencillo y concreto trabajar listas de cotejo, hagámoslo, pero les motivo y les animo a recoger esa información para que nuestros estudiantes aprendan la matemática, aprendan cómo aplicar la matemática. Bien, estimada Vivi, creo que continuamos, o hay alguna preguntita más. ¿Unita más contestamos? Sí, sí, Isabelita. Acá ya te dicen que no te vayas, dice acá Pedro López. Por favor, doctora, continúe. Están muy qué lindos los colegas. Sí. A ver, acá dice, María del Carmen Salcedo. Un registro en base a criterios de evaluación, el cual se evalúa con inicio, proceso y logrado. ¿Cómo se llama o cuál es el instrumento más adecuado para usar? Ya, para inicio, proceso y logrado. Ajá. Esa es una escala también, ¿no? En realidad esa es una escala, ¿no? Pero tendría que ser, ¿no? Por cada criterio, ¿no? Por cada criterio. Ahora vamos a ver luego unos modelitos de escala de estimación que le van a poder servir probablemente para lo que me acaba de preguntar la colega. Ya, es como una escala, ¿no? Continuamos entonces. Gracias. Muy bien, sí, muy bien. Listo. Y entonces, ¿no? Tenemos aquí, ¿no?, estos instrumentos conocidos como escalas, ¿no? Escalas de calificación o escalas de estimación, ¿no? Y tenemos una variedad, ¿no? Hay escalas, como yo les mencionaba, numéricas, ¿no?, que utilizamos números y que nos pueden servir, en este caso, para cuarto y quinto de secundaria, que todavía estamos evaluando de manera vigesimal, ¿no? Asignamos la graduación en números, ¿no? Y también tenemos las escalas gráficas, en las cuales colocamos ciertos adjetivos, ¿no? Unas palabritas ahí que permiten que en una línea horizontal nosotros podamos apreciar, ¿no? Esas palabritas nos permiten apreciar la graduación, ¿no? Los rasgos que nosotros necesitamos evaluar de acuerdo a las características que colocamos, ¿no? Y por supuesto, ¿no?, tenemos la escala descriptiva, ¿no?, que es aquella en la cual nosotros podemos encontrar, ¿no?, aquellas características que son capaces de ser observadas, ¿no? Estas escalas de calificación las utilizamos para evaluar procedimientos, ¿no? También las utilizamos para productos finales, ¿por qué no también para actitudes de desarrollo personal, conductas, comportamientos, ¿no? Y el docente utiliza esta escala, pues, para indicar la cualidad, ¿no? La cantidad o el nivel en graduación
¿no?, de lo que está observando, porque recuerden que todos estos instrumentos responden o pertenecen a la técnica de observación, ¿no?, sino que nos permiten recoger de diversas formas estas observaciones, ¿no? Y pues nos da una referencia también para comparar a nuestros estudiantes y poder saber quiénes necesitan nuestro apoyo, ¿no?, con más, digamos, necesidad, más prontamente, ¿no?, hacia el logro de sus aprendizajes, ¿no? Es una forma conveniente, ¿no? Y esta escala debe ser pues significativa, observable, ¿no? Esta escala gráfica, que bien lo habíamos mencionado, como bien lo he mencionado yo, ¿no?, nos permite adjetivizar el comportamiento, ¿no? Miren, ustedes empieza nunca, rara vez, ocasionalmente, frecuentemente y siempre. Entonces, en la línea que ustedes ven ahí, ¿no?, yo coloco el criterio, ¿no?, que yo estoy observando. Lógico, voy a hacer mi listado de criterios. Yo solo he puesto ahí uno, pero ustedes tendrían que colocar, dependiendo si colocan 2, 3, 4 criterios, como lo hemos dicho, todo va a depender inicialmente del número de capacidades que yo deseo evaluar, ¿no?, que estoy evaluando, digamos, en esa evidencia. Entonces, coloco en esta línea el criterio y voy marcando rápidamente, ¿no?, en esta escala gráfica. Igual, otra línea, los otros criterios y también, ¿no?, en qué digamos, grado, ¿no?, está desarrollada esa, ¿no?, ese criterio, esa actitud, ¿no? También puedo utilizar excelente, muy bueno, bueno, regular, o también deficiente, ¿no? Son terminologías que están en la literatura y que ustedes tienen la posibilidad de emplear, de decidir cuáles de estas terminologías empleamos, ¿no? Esta escala de estimación, pues como bien les decía, ¿no?, registra sistemáticamente toda esta serie de rasgos, ¿no? Y entre sus elementos están pues las competencias, los datos, los criterios, ¿no?, las escalas valorativas y los desempeños o los mismos criterios, digamos, elaborados en forma, ¿no?, o de acuerdo, perdón, a los estándares de aprendizaje, ¿no? Y aquí tenemos unos formatitos, ¿no? Miren ustedes, ¿no? Siempre, muy frecuente, a menudo, rara vez, nunca, ¿no? O también puedo tener esta escala de apreciación que dice totalmente de acuerdo, incierto, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. Terminologías que de repente también yo puedo utilizar, ¿no?, o pueden ser utilizados cuando nuestros estudiantes se coevalúan, ¿no?, entre pares, ¿no? Y la escala numérica que les había mencionado, ¿no?, para cuarto y quinto de secundaria, que nos puede ayudar. Aquí yo coloco los criterios y le doy una valoración numérica de proceso, ¿no?, dependiendo hasta qué número, digamos, ¿no?, puedo valorar yo que ese criterio ha sido logrado, ¿no? Y luego yo voy promediando, ¿no?, de manera vigesimal con respecto a las evidencias, ¿no? Y aquí encontramos también las llamadas escala tipo Likert, ¿no?, que utilizan también estas terminologías, ¿no? Miren, muy de acuerdo, ni en desacuerdo, muy en desacuerdo, ¿no? Totalmente de acuerdo, definitivamente sí, probablemente sí, indeciso, probablemente no, definitivamente no, ¿no? O completamente verdadero, ni falso ni verdadero, falso, completamente falso, ¿no? Entonces, miren, encontramos una variedad de estas terminologías, ¿no?, que están en graduación, ¿no?, y que permite ver, ¿no?, en qué nivel de valoración yo le puedo asignar, ¿no?, a determinado criterio dentro de la misma evidencia que estoy evaluando. Y yo también, me gusta aquí siempre hacer referencia, ¿no?, a que como maestros nunca dejamos de seguir formando en valores, ¿no? Más que nunca en esta situación que nos está tocando vivir, estimados colegas, ¿no?, nosotros no podemos descuidar esa formación integral de nuestros niños. Si bien es cierto, ellos están en casa la mayor parte del tiempo, y por decir ahora todo el tiempo, ¿no?, nosotros también ponemos ahí nuestro toque, ¿no?, de maestros, ¿no?, que de maestros inolvidables que dejamos en frases, en actitudes, en conversaciones con nuestros estudiantes, aquella necesidad, pues, de hacerlos personas de valores, ¿no?, buenos ciudadanos, buenas personas, ¿no? Y, lógicamente, siempre en esa reflexión, porque los enfoques transversales nos permite
o nos induce a promover, ¿no? Pero no solo promoverlos a través de lo que nosotros digamos o hagamos, sino también haciéndolos reflexionar, ¿no? Y entonces podemos trabajar, pues, las listas de valores, ¿no? Para que nuestros chicos también comprendan qué significa cada valor, cuáles son más importantes o menos importantes. A nosotros nos permite conocerlos, a ellos también conocerse entre ellos y, ¿por qué no con nuestra orientación? Ir, pues, ¿no? Guiándolos, induciéndolos a aquello que nosotros consideramos que es muy importante que ellos no dejen de formar durante todo este proceso de pandemia, ¿no? Las llamadas hojas de valores, ¿no? Y que si bien es cierto, no se califican, no se les asigna dentro de los niveles de logro, digamos, una letra, ¿no? No está, digamos, considerado así esa valoración, pero sí yo considero que es importante hacer este trabajo con ellos, inducirlos a la autovaloración, al reconocer qué está bien, qué está mal, ¿no? Cómo se debería actuar, qué cosa es necesario para hacernos personas conscientes, personas solidarias, personas honestas, ¿no? Ciudadanos respetuosos, ¿no? Disciplinados para lo que es necesario realmente ser disciplinados, ¿no? Ante nuestra vista de maestros, vemos en todos estos días cómo aún a pesar que hay toques de queda, que hay, ¿no? Instancias que inclusive hasta te multan, ¿no? O puedes hacer hasta un escándalo porque haces una determinada fiesta, aún a pesar que la prohibición no es solo porque se prohíba, ¿no? Sino porque se cuida a otros ciudadanos y más aún, ¿no? Se cuida a tu familia, ¿no? Entonces, esa reflexión, yo sobre todo lo insto a nuestros chicos de secundaria, ¿no? Hacerlo permanentemente, porque nuestros chicos de secundaria, yo digo, ya se nos van, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dónde ponemos fuerza, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que formar en ellos? Por supuesto, las competencias, porque tienen que ser ciudadanos competentes, ¿no? Pero ciudadanos competentes con ese sentido ético, ¿no? No dejemos de trabajarlo, no dejemos de hacerlo, y no solamente determinado para el tutor, ¿no? Al final, todos los maestros somos tutores de nuestros estudiantes, ¿no? Y trabajar estas hojitas, estas experiencias que yo les comparto y que ustedes las van a tener, ¿no? Utilícenlas, hagan este compromiso, ¿no? De no dejar de lado esa formación también en valores, que es tan necesaria y que más que nunca en estos tiempos lo estamos viendo, ¿no? Cómo se está exhibiendo, pues, en muchos casos, tantas acciones que desdicen, ¿no? La posibilidad de esa vida basada en valores, ¿no? Hacerlos reconocer esta escala de valores, ¿no? Irles haciendo ese seguimiento también, registrando, ¿por qué no, no? Y si yo encuentro estudiantes, niños que ya están en esa línea, pues ir conversando con ellos, ¿no? A la par que voy retroalimentando la competencia, también retroalimento en actitudes, también lo hago reflexionar, le hago ver lo positivo y lo negativo de sus acciones, ¿no? Entonces, esto no lo dejemos de hacer, estimados colegas, ¿no? Por eso lo hemos compartido. Bien, ¿no? Y vamos finalizando, ¿no? Esta tercera parte con respecto a las tareas auténticas que ya hemos nosotros conversado en anteriores sesiones, ¿no? Un poco haciendo la referencia que la tarea auténtica es una forma de evaluación, ¿no? En la cual nosotros podemos en un determinado tiempo, ya sea de manera individual o también puede ser de manera colaborativa la resolución de esa tarea auténtica y me permite a mí también valorar, porque al final de cuentas es un instrumento de valoración, ¿no? Acerca de cuánto, digamos, está causando el impacto de mis experiencias de aprendizaje, ¿no? Si mis experiencias de aprendizaje realmente están llevando a esa formación en el desarrollo de la competencia. Entonces yo hago un alto, puedo hacerlo en el bimestre, puedo hacerlo al término de una experiencia de aprendizaje, puedo hacerlo en el semestre, puedo hacerlo en el momento que yo considere necesario y digo, a ver, voy a valorar cómo están mis chicos con respecto al desarrollo de la competencia a través de una prueba de ejecución, ¿no? Y esa prueba de ejecución llamada por su autor, ¿no? Pedro Ravela, tareas auténticas, ¿no? Es posible que yo pueda aplicarla, ¿no? Y aquí pues van algunas preguntitas, ¿no? Si tenemos acá a la vista las 4 tareas, ¿no? No lo vamos a hacer ya de manera virtual, sino yo me voy a dirigir para que ustedes puedan detectar aquí la diferencia que hay entre cada una de estas tareas, ¿no? Hablando de tareas como actividades, porque a veces escuchamos el término tareas, Isabel, tareas para la casa.
No, no son tareas para la casa. Hacemos la similitud de tareas como actividades, ¿no? Entonces, dentro del planteamiento de una tarea auténtica hay diversas actividades, ¿no? Que el estudiante va a ir realizando para ir demostrando cómo hace uso del combinado de sus capacidades. Entonces, miren, vamos a detenernos en esto para luego mirar una cantidad de ejemplos que les he considerado acá, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí, esta primera actividad o tarea, ¿no? Los alumnos rinden una prueba de selección múltiple sobre rocas y minerales, ¿no? La tarea B es, los alumnos leen 2 textos sobre rocas y minerales y con base en esto redactan un informe para el profesor sobre las rocas y los minerales de la región, ¿no? Una de las colegas decía al inicio, ¿no? No es sencillo hacer un informe, ¿no? Hay que hacer unas actividades previas, lógico, miren, ¿no? Leen 2 textos sobre rocas y minerales y con base en esto redactan un informe, ¿no? La tarea C. Después de leer sobre las rocas y los minerales de la región, los alumnos crean una guía para que los excursionistas las puedan reconocer. Miren, una tarea C más compleja, ¿no? Y luego miren esta tarea D, ¿no? Que me encanta, dice. Después de leer sobre las rocas y los minerales, miren, aquí está el contenido, los alumnos entrevistan al guardaparques con respecto a las preguntas planteadas por los visitantes y acerca de lo que idealmente a ellos les gustaría que los visitantes aprendan sobre las rocas y los minerales. Los alumnos diseñan carteles para ser usados en los parques a modo de educar a los visitantes al respecto. Miren ustedes, ¿no? ¿De qué forma la tarea B es diferente a la tarea A? ¿No? Miren de qué forma, ¿no? Aquí no solamente es rendir la prueba de selección y aprenderme de memoria todos los nombres de las rocas y todos los nombres de los minerales de mi región, ¿no? Sino que además de leer sobre estas rocas, ¿no? Redacto un informe, ¿no? Un resumen, ¿no? Sobre ellos o un pequeño ensayo, ¿no? Y una tarea más compleja, ¿no? Elaborar una guía para los excursionistas a la región, para que conozcan y identifiquen las rocas y minerales. Y una tarea de mucho más compleja, ¿no? Para que, sobre todo, los visitantes valoren, conozcan, ¿no? ¿Y de dónde obtienen esa información? Del guardaparques, donde están las rocas y minerales. ¿Se dan cuenta? Miren, ¿cuál de estas 4, vamos a mencionar así, sería una tarea auténtica? Una tarea que le llamamos así compleja, una tarea situada, ¿no? Una tarea que atiende al contexto, una tarea que demanda una mayor cantidad de movilización de capacidades y de recursos, ¿no? Lógicamente, la última tarea, ¿no? Entonces, miren esa diferencia que pueden haber entre las diversas tareas o llamándolas actividades, ¿no? Para lograr demostrar el aprendizaje, ¿no? Y de las 4, definitivamente la tarea D es la más demandante, ¿no? Y es la que puede evidenciar lo que tanto nosotros mencionamos, ¿no? El hecho de responder a una problemática del contexto, el hecho de utilizar conocimientos, ¿no? Utilizar los contenidos sobre las rocas y los minerales, el hecho de recoger información de una persona cercana a esas rocas y minerales de una determinada región, ¿no? Y lógicamente también el hecho de educar a los habitantes o a los visitantes con respecto a esto. ¿Dónde hay mayor carga de aprendizaje, mayor movilidad? En la última tarea, ¿no? Entonces, esta diapositiva era, estimados colegas, para que encontráramos nosotros la diferencia. ¿Qué hemos estado haciendo el siglo pasado? Pues la primera, ¿no? Esa era la actividad más común, ¿no? Rendíamos pruebas de selección múltiple para marcar donde solo, ¿no? Colocábamos los nombres de las rocas y los minerales, ¿no? Mientras que si el maestro nos deja, como maestros nosotros les dejamos a nuestros estudiantes realizar la tarea D, ¿no? Esta tarea D, entonces definitivamente hay una mayor movilización. Y ojo, no solo de una competencia, ¿no? De varias competencias. Entonces, miren, hay una movilización, ¿no? Y encontramos pues que las tareas auténticas son realistas, son complejas, son desafiantes, tienen un propósito definido, van hacia un producto final,
¿no? Permite que el estudiante desempeñe un rol, actúe, ¿no? Tome decisiones. Y lógicamente que puede tener también restricciones en esa tarea, ¿no? Porque para solucionar un problema también hay que, ¿no?, observar y considerar muchos ángulos y muchos factores para la resolución de un problema. Por eso estas tareas auténticas también contienen esa carga de restricción, ¿no? Permite una variedad de utilización de estrategias, ¿no? Un repertorio de estrategias. Por eso es la última tarea, tenía varias actividades que realizar, ¿no? Se le asigna un periodo de tiempo, no necesariamente es solo una hora, media hora, ¿no? 2 horas, pudiera tener 2 horas a más, ¿no? Y pudiera ser no solo de trabajo individual, sino también en un contexto colaborativo, ¿no? Entonces, miren, tiene toda esta gama de posibilidades y sobre todo que puede permitir la autoevaluación permanente y la coevaluación. Entonces se convierte en un instrumento de evaluación muy interesante, muy complejo, muy demandante, y que nosotros les animamos, ¿no?, a que en un proceso, en un futuro, de repente más adelante, pudieran ustedes elaborar, ¿no? Yo les comparto que en algún momento hemos acompañado docentes, ¿no?, en los cuales hemos podido compartir con ellos este trabajo de tareas auténticas y lo han hecho muy bien, ¿no? Y realmente se han sentido satisfechos porque les ha permitido detectar en un periodo de tiempo el nivel de desarrollo de la competencia. Y estas tareas auténticas se pueden elaborar desde el nivel primaria hasta el nivel secundaria. Y para inicial es un poco más de observación directa a las actividades, pero ya a partir de un 3er o 4er ciclo para adelante, nuestros estudiantes pueden, ¿no?, resolver este tipo de tareas llamadas así auténticas o actividades complejas, ¿no? Entonces, miren, aquí están sus características que ya hemos mencionado en el organizador, ¿no? Y sobre todo que involucran un hacer comprensivo, ¿no? No es mecánico, ¿no? Hay mucha reflexión, hay mucha atención al contexto, a la realidad, ¿no? Son pues realmente auténticas porque atienden a una situación real, asumen un rol, incorporan esta variedad de habilidades cognitivas, ¿no?, que va inclusive más allá de la información, ¿no? Sino hay que realizar diversas actividades asumiendo un rol para resolver un problema, ¿no?, que está planteado desde el maestro, desde nosotros, de manera compleja, ¿no? Que son flexibles, lógicamente, ¿no? Y que sí es importante plantear criterios conocidos, ¿no? Estos criterios deben estar muy claros porque hay una intencionalidad, que es que el estudiante demuestre en qué nivel de desarrollo con respecto al estándar se encuentra, ¿no? Y aquí vamos a solamente a leer uno de estos, que es este ejemplito que me gusta siempre mencionar y que aquí identificamos, por ejemplo, matemática, ¿no? La coleguita que nos decía, ¿y qué otro instrumento utilizar para matemática? Y miren ustedes una tarea auténtica, dice, ¿no? Estás a cargo de la sección de envolver regalos en una tienda. Vamos a pensar en una tienda de estas, ¿no?, que están en los centros comerciales. Tienes 10 días para elaborar un informe, miren, ¿no? Ya le dio un rol y ya le dio una primera tarea compleja y le dio un tiempo, ¿no? En promedio, 24,000 clientes compran ropa en la tienda cada año, una tienda por departamentos. Alrededor del 15% de los clientes piden que su compra sea envuelta para regalo. Fíjense, es auténtica, es real, es del contexto, ¿no? Cada mes se venden aproximadamente 165 chaquetas, 750 camisas, 480 pantalones y 160 sombreros. Miren, matemática y al toque estoy segura que está diciendo, Isabel, resuelve problemas de cantidad, pero habló de un informe. Comunicación, escribe diversos tipos de texto, pero necesita esta información, ¿no? El precio de todas las cajas para la ropa es el mismo. El metro de papel de regalo, uy, Isabel, el metro de papel de regalo cuesta 5 pesos, ¿no? Estoy atendiendo al autor. Cada rollo de papel de regalo tiene 1 metro de ancho y 100 metros de longitud. Isabel, ya está ahí, resuelve problemas de forma, movimiento y localización, ¿no? ¿Por qué? Porque miren lo que dice acá. Como responsable de la sección, está el rol, ¿no?, del estudiante, necesitas planificar los costos para el año. Y obviamente quieres ahorrar dinero lo más posible. ¿Cuál sería la forma de las cajas para pantalones, camisa, chaquetas y sombreros que requeriría la menor cantidad de papel de regalo?
Miren ustedes, esta es una tarea auténtica, similar a la que hablábamos de las rocas y minerales. Miren que aquí no hay una sola competencia para poner en juego. Y dentro de esas competencias se están combinando y articulando las capacidades de la competencia. Y entonces nosotros podemos ver cómo esta tarea es compleja, es real. El estudiante asume un rol, hay la combinación de capacidades, ¿no? Hay restricciones porque te ponen un tiempo, te dicen una cantidad de papel que puedes utilizar, ¿no? Y lógico, te dicen que es la menor cantidad de papel. ¿Se dan cuenta cómo aquí en esta tarea están todas esas, ¿no? Esas características de lo que implica esta movilización, ¿no? Y esta tarea nosotros la podemos contrastar con el estándar correspondiente, ¿no? A ver en qué nivel del estándar de las competencias que acabamos de mencionar el estudiante ya es capaz de realizar estas acciones complejas. ¿Quién lo puede detectar? Pues aquí el maestro del área, ¿no? El que está en ese momento, y lógicamente si ha trabajado de manera contextualizada, ¿no? Hablando, por ejemplo, que para el Día de la Madre han abierto las tiendas por departamento, los centros comerciales. Entonces esto se presta mucho a ese contexto real, ¿no? Por supuesto figurado en el sentido de que va a hacerlo desde casa, ¿no? Entonces miren ustedes, todas las características de esta tarea auténtica se cumplen aquí. Y una tarea auténtica no necesariamente tiene que ser planteada como una casuística. Una tarea auténtica también puede ser planteada, ¿no? Desde una imagen. Miren, aquí hay 3 estudiantes, ¿no? Cada uno de ellos con sus fichas muy claritas, y miren lo que dice Miguel, Urpi, Paco, ¿no? Y habla de que lo que cada uno de ellos ha hecho. Inmediatamente vienen las consignas, ¿no? Que podrían ser las preguntas, las acciones que el estudiante tiene que hacer, ¿no? Entonces dice, formen con los bloques lógicos lo que hicieron los estudiantes, Miguel, Urpi, Paco, ¿no? Expliquen cómo eligieron las piezas, dibujen en los recuadros las piezas por cada grupo. Y nosotros vamos a hacer el contraste con la competencia, resuelve problemas de forma, movimiento y localización de un tercer ciclo, porque es un primer y segundo grado, ¿no? Y entonces miren cómo estos verbos, formen, expliquen, dibujen, tienen que ver con los verbos del estándar, ¿no? Y lógicamente en el estándar están estas que son las capacidades de esta competencia. Miren, ve, modelo objetos con formas geométricas, formen con los bloques lógicos, los grupos de las figuras, ¿no? Comunica, explica, ¿no? Usa estrategias, cómo eligieron las piezas para cada grupo. Argumenta, ¿no? Y lógicamente cuando explica va argumentando, cuando va dibujando en los recuadros y colocando las piezas en los recuadros de cada grupo. ¿Se dan cuenta cómo en esta tarea auténtica y en esta actividad están presentes todas las capacidades de esta competencia y cómo las han articulado en esa misma imagen y en las consignas que los estudiantes tienen que resolver, tienen que trabajar, ¿no? Entonces, miren ustedes, esto lo he sacado de una imagen de Aprendo en Casa, ¿no? Fue de una imagen del año pasado, y nosotros, para demostrarles un poquito, estimados colegas, cómo es posible hacer estas tareas auténticas, ¿no? Y aquí tenemos otras, ¿no? Aquí hay otro ejemplito, aquí tengo otro ejemplito para secundaria, inclusive articulando 2 áreas, ¿no? Una para matemática, trabajando con el drywall, ¿no? Ese material que tanto se está utilizando ahora para la construcción. Este es un ejemplito, ¿no? Que por cuestiones de tiempo no lo podemos leer, pero que es muy, muy interesante, sobre todo para los colegas de ciencias sociales, en esa competencia de que construye interpretaciones históricas y cómo analiza y cómo hace la crítica, ¿no? Con sus propios criterios con respecto a cómo ir valorando la cultura de cada región, ¿no? Interesantísima. Y lógico, no es para hacerla solo la tarea auténtica en una sola hora o en 2 horas, sino también puede realizarse, ¿no? En mayor cantidad de tiempo. Todo va a depender cómo nosotros le planificamos y hacemos coherente esta tarea auténtica con la experiencia de aprendizaje, ¿no? Porque es muy similar, si ustedes se dan cuenta, parte de una situación significativa, tenemos claridad en los criterios, la competencia, las consignas, y el estudiante va a ir demostrando en su acción observable aquello que nosotros necesitamos, pues, ¿no? Recoger como información, ¿no? Y miren, ve, aquí hay también para inglés, para matemática, inclusive para educación física, ¿no? Ningún área puede dejar de utilizar, pues, ¿no? Estas
este tipo de instrumentos que son las tareas auténticas, ¿no? Entonces ahí tenemos en las diapositivas, estimados colegas, varios ejemplitos que no los hemos podido leer por cuestiones de tiempo, pero que ustedes los pueden identificar, sobre todo encontrando esas características que hemos mencionado muy puntualmente, ¿no? Recordar, pues, estimados colegas, que es interesante cambiar de lógica, que tenemos que observar el aprendizaje, que por eso nuestras técnicas y nuestros instrumentos recogen las acciones observables, ¿no? Llámese lista de cotejo, llámese escala, ¿no? De estimación, nos permite recoger esa información para que tomemos las decisiones, ¿no? Y que podemos hacer uso de cualquiera de ellos, ir a nuestro ritmo también, seguros de lo que vamos aplicando en los instrumentos, animarlos también igualmente a utilizar las tareas auténticas, no son difíciles, como ustedes verán, son concretas, pero cuando las hacemos bien, seguramente ya todos lo han percibido, cuando tenemos mucha claridad en qué nos pide el estándar, qué significa nuestra competencia, qué demanda cada una de las capacidades. Una vez que entendamos eso muy claramente, va a ser mucho más sencillo para nosotros poder plantear pues unas buenas preguntas, unas buenas actividades en las tareas auténticas, ¿no? Muy bien, estimados colegas, vamos cerrando. Si hubiera ahí por ahí un par de preguntitas más, ¿no? Para poder que también darle el espacio al equipo, ¿no? Y que pueda también compartir con ustedes esta necesidad también de ir cumpliendo con las actividades y puedan ser certificados, ¿no? En este curso que ya estamos, nos quedan solo unas 3 sesiones más y ya estamos terminando, ¿no? Ha pasado rápido el tiempo. Muy bien, estimada Viviana. Sí, Isabel, gracias. Gracias por todo lo que nos brindas, los métodos acá, comentarios agradecidos a la persona. Y acá una pregunta de Lidia Casquero. ¿Cuál es la diferencia entre tareas auténticas con aprendizaje profundo? ¿O son lo mismo? ¿Tareas auténticas con? Aprendizaje profundo. Ya, la tarea auténtica te va a permitir realizar un aprendizaje profundo y autónomo, ¿no? ¿Por qué? Porque la tarea auténtica, como tú verás, es un desafío complejo, pero está diseñado adrede. O sea, el maestro tiene que sentarse, ¿no? Ya una vez que ha comprendido el estándar, las capacidades, sabe a qué se refiere cada una de ellas, entonces puede sentarse a diseñar, ¿no? A pensar, ¿no? En esa casuística pertinente a la competencia, real, cercana, del contexto, posible de ser resuelta por su estudiante al ciclo que corresponde, y luego va diseñando cada actividad acorde a la capacidad. Por supuesto que ahí hay aprendizaje profundo, es un medio de, ¿no? Lograr este aprendizaje contextualizado, profundo, autónomo, reflexivo, significativo, ¿no? Muy bien, si hubiera alguna otra preguntita ya para ir finalizando, estimada Viviana, y que puedan ustedes también, ¿no? Poder orientar a los colegas, ¿no? Sí, Isabel, ya una pregunta para terminar. Dice, ¿un registro de evaluación es un instrumento? El registro de evaluación te sirve para consignar la información que tú recoges con los instrumentos. No es un instrumento. Te sirve a ti para consignar aquello que tú recoges con tu lista de cotejo, con tu rúbrica, ¿no? Con tu escala de estimación, con tu registro anecdótico, ¿no? Tú ahí vas valorando, ¿no? Ahora, los registros que se han elaborado, que son con mapas de calor, ¿no? Podría ser de alguna otra manera un registro que te permite recoger ahí, ¿no? En inicio, en proceso, en logrado, ¿no? Y he visto que se hace listado, ¿no? De los estudiantes y se pone por colores y se va registrando, ¿no? Pero igual tú le has solicitado una evidencia al estudiante, y esa evidencia, que no es una, porque esos registros van trabajándose, ¿no? De manera procesual, ¿no? Hay que ir consignando ahí en esos mapas de calor o en esos registros lo que vamos recogiendo de cada evidencia en el proceso. Por eso no es considerado como instrumento, sino como permite el vaciado de lo que tus instrumentos de evaluación te permiten recoger, ¿no? Como información. Muy bien, estimada Vivi, con el compromiso, queridos colegas, para todos ustedes, la siguiente semana vamos a trabajar rúbricas holísticas, ¿no? También vamos a compartir una cantidad grande de ejemplos, ¿no? Revisen, les animo a elaborar estas actividades y para que puedan también tener su certificación.
Yo les agradezco de corazón a nombre del equipo de AGEBRE, de nuestra jefa Natalie Canales Vargas, ¿no? A continuar, a terminar el curso, pues, ¿no? Y a aplicar lo que vamos aprendiendo. Me despido, gracias, estimada Vivi, te dejo para que puedas dar las orientaciones. Gracias, Isabel. Muchas gracias, al igual de todos nuestros seguidores y todos nuestros participantes de nuestro curso, por toda la sabiduría desplegada, como siempre, en esta 11ª sesión. Gracias. Con mucho cariño, Vivi, para todos. Vayamos aprendiendo juntos. Hasta la próxima semana, estimados colegas. Gracias, Isabel. Muy bien, queridos participantes, queridos seguidores. Voy a compartir un momento ya para culminar. Y como dice Isabel, es para que este curso, Planificar y Evaluar para Aprender, tenga una certificación, también necesitamos cumplir con las acciones asincrónicas. Por eso se las voy a recordar. Recuerden también ustedes que si tienen alguna dificultad, pueden comunicarse a los teléfonos que ahorita voy a presentar. Y para poder tener como válida su asistencia, tenemos un foro de asistencia que va a estar en nuestra plataforma, donde ustedes van a responder una pregunta de acá, de un tema muy importante, de todo lo que ha tocado hoy día Isabel Suyo. La pregunta es, ¿cuáles son las características de una tarea auténtica? Eso les va a ayudar a ustedes a responder su participación durante esas 2 horas, y también pueden de repente regresar y mirar el video porque queda en nuestra plataforma. Ese sería nuestro foro de asistencia. La tarea, ¿cuál es la tarea que nos han dejado para esta semana? Dice que para esta semana 11, el reto será elaborar un instrumento de evaluación que utilizaremos con nuestros estudiantes, y para lograrlo tendrás que elaborar una lista de cotejo. Seleccionando una de las actividades de la estrategia Aprendo en Casa, de la plataforma Aprendo en Casa, que enviaste a tus estudiantes, y deberás tomar como referencia el modelo que se presentó en la sesión sincrónica y que se adjunta aquí. Ahí te estamos adjuntando el ejemplo, la lista de cotejo. Isabel dio varios ejemplos, acá te adjuntamos uno, pero ustedes pueden escoger qué ejemplo lo van a seleccionar. Y luego, acá, lo que yo les decía, tienen alguna dificultad para ingresar, están todas las actividades abiertas, lo único que está cerrado es la evaluación de entrada, pero pueden comunicarse a este correo, ya es el número telefónico, vía WhatsApp. Recuerden que para acceder a nuestra plataforma tienen que ingresar a https://agebreeducaplataforma.com/ con su usuario y su clave que ustedes ya conocen. Y también para los que nos están diciendo en los comentarios que no están inscritos en nuestro curso porque no son en nuestro UGEL, pero que martes a martes están con nosotros ya estas 11 semanas, faltan 3 para culminar, y quieren tener acceso a los PPT, los pueden encontrar en nuestra página web de la UGEL 3. Ahí estamos para compartir. Muchas gracias, queridos participantes, queridos seguidores, y nos estaremos viendo la próxima semana. Cuídense mucho.